Súper, bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta clase, ¿ya? Hoy día partimos el segundo mes. Em, el primer mes, como salí en el programa y como ustedes bien pudieron experimentar, nos enfocamos harto en el tema de la relajación, o esa era la idea, ¿ya? Apelando también a esto que veíamos al principio de la... A ver, voy a ir para aquí para atrás. Las diapositivas, ¿en cuál estoy acá? En la 75 para que me acuerde, pero aquí enfatizando mucho en esto que hablábamos al inicio, esto, como en la como visión desde el sonido, ¿cierto? Que esto iba a ser como un mapa que nos iba a guiar. Yo siento que el tema de la relajación, como tiene que ver muchas veces el estrés, se aborda mucho desde lo físico, ¿ya? En la regulación de la respiración, tomar conciencia del cuerpo, el mindfulness habla mucho de eso. Entonces, de alguna manera en este gráfico, con los ejercicios de respiración, sincronizar la respiración con el sonido, poner atención a los sonidos, dejarnos llevar por esto, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo sensible, con los sentidos. Escuchar los cuencos, la respiración, ¿ya? Y eso tiene que ver de alguna manera como si un músico le dijera, ya, pero mira, afina bien tu guitarra, tócala más despacio, aquí ponle más intención, cámbiale las cuerdas, como algo bien concreto y evidente. Y desde ahí nosotros le íbamos dando también un poco de énfasis a los aspectos también más internos, ¿cierto? ¿Qué es para ti el estrés? ¿Cómo lo vives? Después de una sesión, ¿qué sentiste? ¿Qué imágenes vinieron? Y todo eso que de alguna manera tiene que ver con esto, con el mundo más psíquico, más interno. Entonces ayer hablábamos de que, a ver si puedo hacer esto, esta pizarrita, a ver, no sé si después se borre, pero abordamos como desde acá desde lo físico, ¿ya? Con aspectos también hacia lo psicológico, ¿ya? Como desde aquí, desde lo físico, la respiración, tocamos los cuencos, pum, y ahí hacia lo psicológico, en el sentido de poder indagar cómo subjetivamente y personalmente la persona vivía el estrés, cómo estaba durmiendo, cómo vivía la ansiedad, ¿cierto? Todo eso desde un punto de vista propio. Entonces ahí vamos desde algo concreto, objetivo, como desde el instrumento, a la teoría musical, simbólicamente, en esta esquemita, ¿ya? Como desde cómo vivo el estrés, qué es lo que hago, cómo me relaciono con el estrés, a los patrones un poco más internalizados. Entonces íbamos desde acá, desde el mundo material, físico, el comportamiento, indagando como aspectos más hacia lo psicológico. El tema es que aquí ya vamos avanzando, esta es nuestra quinta clase, el segundo mes. Entonces ahora vamos a empezar a introducirnos en conceptos que vienen desde acá, desde el mundo espiritual energético y cómo esto se relaciona con lo psicológico, con la psiquis. ¿Ya? Entonces como abordar un fenómeno o ir dándole, siempre llevando todo hacia este punto medio que es como la psicología. Porque finalmente ese es como nuestro punto de encuentro entre lo espiritual y lo conductual, la materia, lo físico, nuestra realidad material, está nuestro mundo interno, como medio, como mediador. Cómo nosotros nos relacionamos con nuestra realidad material, tiene que ver con toda la construcción psíquica, psicológica, simbólica, de análisis, de sentires, que eso es algo anímico, no está ahí, po, como el sentimiento es algo que se manifiesta, se expresa de ciertas maneras en el mundo, ¿cierto? Entonces, la espiritualidad es lo mismo, es algo que nos trasciende, ¿cierto? ¡Pum! Y nosotros le vamos dando un sentido, pero desde lo psicológico. Entonces, por eso, este mundo interno. Claro, es como bien interesante, es bien desafiante también, porque nos va movilizando y nos va generando esa lógica que yo, al menos como yo la entiendo y como yo se las comparto, es desde eso, pues, como unión, como una unión, ¿ya? Entonces lo que vimos al inicio fue esto, y ahora tenemos que irnos hacia el mundo de lo energético, ¿ya? Ahora no tengo idea cómo borrar estas líneas que hice. A ver, debe ser algo parecido, ¿ya? Mientras tanto... acá está. Mientras tanto, bueno, preguntarle cómo están, cómo les ha ido, si es que les doy las gracias a las personas que me han ido en mandando los trabajitos. A los que no, recordarles que tienen que enviar un trabajito que igual es simple, ¿ya? No es tan complejo y sobre todo lo que a mí me interesa harto es también ver su feedback, esa parte que es más subjetiva.
cómo lo han vivido, qué aspecto ha sido más importante para ustedes, ¿ya? Y sobre lo mismo, quizás no para, además del trabajo, ya antes de que partamos ya de lleno, también preguntarles, pues, cómo se han sentido desde estas 4 clases que ya hemos tenido, más esta clase intensiva. eh, ¿Cómo van? Pues, ¿cómo van sus aprendizajes, sus estudios? Yo les agradezco ahí los comentarios de que hay personas que me han dicho ahí como feedback súper interesante y súper bueno, que yo lo agradezco porque son cosas que evidentemente se escapan a uno, pues si uno está desde una perspectiva. Entonces ustedes me van ayudando para ir mejorando. Por ejemplo, alguien decía que sería interesante poder poner ciertas como espacios o una como clase extra para poder ir resolviendo dudas que pudiesen surgir, ¿ya? Yo lo encuentro bien interesante. Porque de repente, claro, hay harta información y a pesar de que yo doy igual como esta misma instancia al inicio, porque si es que alguien tiene duda y todo, quizás poner algo más formal como de dudas podría ayudar también. ¿Ya? Entonces ahí hay hartos comentarios. Pero en términos generales también, preguntarle, ¿cómo vamos? Ya no hemos partido este primer mes. Este mes se viene intenso. Yo le decía que la cuesta viene como así y ahora se viene bien intenso porque realmente es un mundo nuevo. Es un mundo, vamos a ver el tema de los chakras, pero desde la psicología, que es toda una simbología y un lenguaje diferente. El tema de las notas musicales también. Ya entonces aquí yo les pido harto amor, harta paciencia, harto estudio también y con confianza nomás de ir como preguntando, porque mi idea, yo lo que más deseo en este segundo mes, bueno, y en toda la formación, es que realmente ustedes aprendan bien todas las técnicas que yo tengo para ofrecerles, ¿ya? Mi idea es como eso, que las puedan aplicar, que les sirva, ¿ya? Porque por eso están invirtiendo tiempo, están invirtiendo dinero. Entonces, yo durante todos estos meses voy a estar así, full en como en al servicio de sus dudas, de sus necesidades. Y después, obviamente, también uno sigue, pero menos, porque van a haber nuevos grupos. Entonces, aprovechemos como esta instancia donde puedan así tirar todas sus dudas y todas sus preguntas em, para que vayamos aprovechando, ¿ya? Así que ahí, antes de partir esta clase, dejo también el micrófono por si es que alguien quiere comentar cómo les ha ido, las dudas, las cosas que deseen compartir en esta instancia antes de comenzar este segundo mes ya oficialmente. Bueno, Yo ah, te... Ah, La dale nomás, no, Carolina. dale. ah, ya, ok. Bien, pues, mira, bueno, no sé si te diste cuenta, yo estoy feliz con el curso. Además que siento que la clase práctica encerró todo de una manera sencilla, fácil de entender todo lo que habíamos aprendido, ¿ya? Que estaba todo ligado tan bien que era como, bueno, era como, ya tengo lo teórico, ahora hago lo práctico. Claro, nos falta, ¿cierto? Nos falta mucho lo que es la práctica en sí, pero siento que el día sábado para mí fue muy especial. Una que sentí como en mis compañeras y en ti también, como esa energía positiva, esa aura, que estaba todo como todo en paz, todo muy bonito. De hecho, llegué tarde a mi casa porque me fui por la orilla del mar, mirando el mar, yo estaba en otra. Yo creo que me acosté en otra y le decía a mis compañeros, porque todos me preguntaban, que yo había llegado recargada, ¿ya? Y le dije, no, vengo recargada. ¿Y cuándo empezamos? No, si me faltan unos cuencos y ahí empezamos, pero bien, bueno, tuve otras cosas que hacer, pero ayer, porque llegué el lunes en la tarde, entonces, y ayer tuve que trabajar sobre tiempo, así es que no tuve tiempo. Pero eso, o sea, yo feliz con el curso, feliz de conocer a mis compañeras, de conocerte a ti. Y además, ¿qué es eso? O sea, la manera que tienes de enseñar,
es muy fácil de entender para mí, ¿ya? Es muy fácil de entenderle. Bueno, hay documentos como hay videos que lo he visto varias veces. Y trato de hacer, porque tengo mi cuenquito chico, lo tengo en mi oficina, y cuando tú dices tocan el cuenco, yo toco mi cuenco, cierro el ojo, yo cierro los ojos. Trato de seguir todo eso en el tiempo que tengo dentro de mi horario de trabajo. Y después reforzarlo en la casa, porque en la casa uno sigue trabajando, así que eso. Pero muchas gracias por, por todo lo que he vivido hasta el momento. Eso. Gracias, Tere, muchas gracias. La Tere ahí nos comentaba su experiencia y sí, pues tiene una energía tremenda y pues como en su equipo, entonces todo esto yo creo que estoy muy contento de que todo esto que yo he ido sistematizando y trabajando y preparando para poder entregar, cae en manos como de personas como la Tere, como la Ani, como la Caro, como todos ustedes que desean realmente como ofrecerlo o bien desean como para ustedes, pero es como desde una entrega muy genuina, po. Entonces eso me gusta, me alegra que eh, será Dios, será el universo, como que pone, como decíamos, justo a las personas que como que van de alguna manera, vamos como en sintonía o sincronizados como con la misma lógica en la que yo intento como ofrecer lo que hago y claro, como que va en lo mismo, po, va como en la misma energía, así que gracias, Tere. Ahí y espero que a final de este mes sigas con ese mismo cariño hacia mí porque se viene duro, se viene duro. Yo la estoy preparando desde la primera clase porque yo sé que es intenso en las otras formaciones, pero es hermoso porque esto se empieza a complejizar de una forma tan linda como la música. O sea, al final esto viene todo de la música y la música uno la puede ir complejizando a un nivel que en un momento es como, ¡oh, qué difícil! Y después como que maravilloso. Si finalmente las obras más complejas de música son las más espectaculares, pues si una orquesta, no es lo mismo escuchar a alguien tocando una guitarra que ya te estremece, pero una orquesta sinfónica, que es tanta complejidad, tantas horas de estudio, lo mismo que están haciendo ustedes, pues. Entonces ustedes aquí están como preparándose como músicos, como profesionales en ese sentido. Y eso es complejo también, ¿ya? Así que gracias, Tere. ¿Quién más quería decir algo? ¿La Caro, creo? ¿O no? Sí, que te quería contar una observación. Como este fin de semana, de hecho vengo recién llegando hoy día, ¿Ya? de un retiro que hicimos de Kundalini Yoga y se quedaron unas niñas que vinieron del extranjero conmigo. Entonces hoy día ya Ujú. se fueron. Pero lo que te iba a contar que dentro de ese retiro hice dos sesiones de cuenco y gong. Entonces una la hice en la noche y el otro día. Y ordené los instrumentos en función de lo que habíamos conversado, porque yo ya tenía como un orden, pero como lo conversamos en taller, lo encontré más lógico, así que lo ordené y lo estructuré en función a lo que habíamos visto con el instrumento de fondo, los cuenquitos, una melodía, una más suave y después volver con la otra con las tinchas. Me dio mucha risa porque usualmente siempre hay algunas personas que se quedan dormidas, pero ahora los ordené los cuencos más o menos por lo que me acordé, pero no me acordaba bien la escalera. Yo sé que era un fa, un do, algo así era. En este momento no me acuerdo, pero ahí los ordené lo que tú tenías, porque lo tenían torpedo, y los ordené, hice tin, 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 y sí, como tres así, pa, a piso, durmiendo. Y no alcancé, no llevaba ni 5 minutos o 10 con suerte, ya tenía como seis roncando. Entonces dije, oh. Y dije, qué buena, y eso te iba a contar como anécdota, porque dije, uy, qué buena esto de la escala, o sea, lo encontré muy simpático, porque usualmente no se duermen al tiro, pero fue como empezar a sonar el gong, después la escala, y de ahí sí, fácil, y ya a la mitad del grupo, que éramos 35 ya como 10 murieron al tiro, así, pa. Y eso que toqué 30 minutos nomás, no fue mucho, pero yo dije, ¡ay, qué entretenido! Le voy a contar a David que, o sea, yo sé que funciona, pero es curioso verlo in situ, ¿cachai? Entonces eso iba como anécdota a contar. Gracias, Caro. Sí, pues qué bueno que vayan poniéndolo en práctica y que vayan viendo como ustedes, pues si finalmente eso es lo importante, que ustedes lo vayan sintiendo. ¿La Ani quiere Sí, comentar algo? sí, sí, yo, bueno, primero quería agradecerte este ejercicio, estaba nerviosa yo con la tarea, no la había mirado y yo dije, ya, plazo fatal, tengo que hacer la tarea, porque justo hubo 2 semanas que estuve muy intensa yo por cosas del trabajo, entonces no había podido como ponerme al día.
Y la verdad es que le agradecí mucho porque me di cuenta de todo lo que hemos recorrido, de todo lo que hemos avanzado. Y fue súper interesante ese proceso reflexivo y como que siento que eso, porque igual tuve que revisar cosas y reflexionar, ¿no? Porque a eso invita. Me pareció súper interesante porque al principio, yo me acuerdo que la primera semana como que hice todo, muy matea, vi los videos, después llegué al taller, o sea, a la clase como súper habiendo esto y todo. Y claro, al principio es bastante como simple o una cosa, me refiero a que es una cosa, y de repente se fue así como ampliando, ampliando, profundizando, 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 y, y siento eso, y ya en el encuentro como que se abrochó eso, como que decir, wow, igual a mí me hizo súper bien ese día, igual, yo estaba igual que la Tere, llegué súper llena de energía, como que me cambió todo. Siento yo como que había estado desde una semana súper estresada, súper así como ya agotada, estuve media enferma, tenía una alergia, y volví como súper renovada. Así que lo agradezco mucho porque fue un regalo. Y me gusta mucho, estuve leyendo el libro de los chakras y realmente te pasaste, porque eres buen profe. Yo también comparto con la tele que tú eres muy buen profe, David. Tienes una didáctica súper, eres cercano, desde el tono hasta la forma de entregar los contenidos. Y además tiene muy buena pluma, así que el libro se lee como escucharte. Es así. Como estoy súper contenta, me siento muy afortunada de haber llegado a este espacio y me estoy sintiendo cada vez más segura igual, porque lo que te decía yo, porque yo entré a esto de una manera súper intuitiva y que como que ya sentía que tenía que tener algunos elementos para sostenerlo. Y eso es lo que siento. Entonces cuando me asusta, igual me asusta un poco, cuando decían, oh, ahora viene más, yo digo, ah, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, pero es precioso. Así que estoy súper contenta y ya hicimos nuestro grupo de La Serena, de las del norte, y nos vamos a juntar ahí, espero pronto. Así que, nada, pues, muchas gracias y espero estar a la altura de lo que nos estás entregando, ¿verdad? Gracias, Ani, sí, totalmente, están totalmente a la altura. Y gracias por la reflexión igual, por eso gracias por tu comentario, porque me acuerdo que en otras ocasiones, en talleres, personas me han dicho eso también, por ejemplo, el libro de los cuencos tibetanos. Me dicen, oh, David, sabéis que me encantó porque es como si te estuviera escuchando como en las clases, así como personas que han tomado los talleres. Y esa era mi idea, po, porque yo no soy así como, yo sé varias cosas, pero mi idea también siempre ha sido no escribir temas así como tan así, con rebuscados, y al final la teoría tiene que ser aplicada, po. Si yo no soy filósofo, no soy así como mi idea, yo soy un psicólogo que ha ido desarrollando cosas prácticas, entonces la idea es que se entienda prácticamente. Y la filosofía la dejamos para los filósofos, pues que en la psicología obviamente sirve y todo lo que vimos desde la cosmovisión, desde el sonido, la hermenéutica y todo eso, ya ahí está. Pero después todo lo otro tiene que ser práctica, pues. Entonces me agrada de que sientan que ese es el tono, pues. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, yo igual le doy más color para que ustedes se preparen, porque sí, po, o sea, es que para mí no es difícil porque yo lo creé y lo desarrollé, entonces para mí es como innato, o intuitivo esto, po. Pero de repente, claro, po, como bien tú decías, es como progresivo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver justamente una parte los albañiles, no sé, cuando hacen el radier de la casa. ¿Ya? Necesitamos ahora como en este segundo mes que vamos a ver los chakras y los chakras desde la psicología es la base. Después vamos a ver las notas, después vamos a ver las alteraciones. Entonces lo mismo. Primero necesitamos tirar como los pilares, no sé cómo le llaman, los pollos en esa como ahí. Y al radier, listo. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Así que le agradezco a todos sus palabras. Un gusto también estar aquí. Me gustó esta dinámica de en la semana de receso yo poder viajar para allá porque antes pasaba toda una semana y yo como, oh, no hay clases, como que extrañaba. Y ahora no, pues como que ahora como nos vimos allá en La Serena y ahora volvemos ya como que todo más seguidito, ¿ya? Así que, sin más, porque tenemos hartas cosas que ver, mi idea es que hoy día podamos ver justamente todo lo que tiene que ver o lo más que podamos ver del tema de los chakras desde la psicología. Vamos a llegar allá, pero obviamente tenemos que partir desde, em, déjeme aquí,
Ah, no. Déjenme un segundito aquí, espera, que no los veo y me gusta verlos. ¿Cómo se pone aquí? Orador, inmersiva. Aquí. Ya. Entonces, vamos a partir hablando del tema de los chakras. Pero antes de que veamos esta diapositiva donde sale ¿cómo que se llama? Definición. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, pues, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que es para ustedes los chakras? Así en términos muy generales, ¿ya? Como los conceptos, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es lo que saben de los chakras? Y ahí también, nuevamente les dejo el microfonito. No sé, por ejemplo, el Freddy desde la biodanza, si es que abordarán el tema de los chakras o cómo lo abordarán, o desde sus disciplinas, como, ¿qué es lo que entienden por chakras, primero que todo, antes de ir metiéndonos más profundamente? Perfecto. Bueno, por acá, en esencia nosotros, hola chiquillos, disculpen ahí saludar, chiquillas. Ya que me tomaste la palabra, David, ahí voy a comentar un poquito la biodanza, como abordan desde la corporalidad, desde lo más biológico. eh, para poder ocupar sesiones de los chakras, uno estudia respectivamente posibilidades de los chakras. Hay personas que dan esos cursos para poder posibilitar una sesión de biodanza desde los chakras, pero no la biodanza sí, no es que uno estudie desde los chakras las perspectivas desde lo energético, como que toman más lo biológico y lo corporal para poder llevarlo hacia la danza. En este caso, el acercamiento más cercano que tiene es hasta se hacen unas danzas conectados con de los ángeles, pero hay personas que estudian ese tipo de danzas para poder, la ofrecen como cursos. Entonces uno puede aprender en este caso ese tipo de cursos si es que quiere tomar, como se llaman como sesiones especiales. Entonces uno toma ese curso y paga para que aprenda esto, pero no la biodanza en este caso, no toma como los chakras como parte del estudio. Es más llevado a lo corporal. En evidencia, igual me imagino que lo llevarían desde este lugar como más chamánico, lo llevarían algunas personas, algunos facilitadores que tienen conocimiento de los chakras, pero en este caso yo en el transcurso de mi estudio no abordamos los chakras como dentro de esta posibilidad. Eso. Gracias, Freddy. ¿Alguien más que quisiera compartir qué conoce? Así, muy básico. Esto no es prueba, no es pregunta de prueba. Así como desde lo que les venga a la mente cuando digan esto de los chakras. Y yo siento que los chakras son canales, eh, canales del cuerpo, ¿cierto? Que son parte del cuerpo y que nos conectan como cuerpo-espíritu, como una cosa así, ¿ya? Que a través de, no sé, pues de mi espíritu puedo mejorar mi cuerpo o mi cuerpo puede mejorar mi espíritu, no sé, pero es como que están conectados las dos cosas y depende mi dolencia, ya sea una dolencia espiritual o una dolencia física, tendré que atacar o conectar el chakra correspondiente para mejorarlo o para sanarlo. ¿Cómo es? Ya, pues, muchas gracias. Sí. Todo de alguna forma ya es como cultura general, así como entendemos, no sé, por el inconsciente. Y hemos escuchado, pues parte como de la cultura general ya, pues sí, uno de los más grandes como logros de Freud y el psicoanálisis que lograron introducir conceptos a lo cotidiano, pues, los complejos. Los complejos. Esos son terminologías psicoanalíticas. El inconsciente venía de antes, pero Freud lo pudo sistematizar. Y yo siento que el tema de los chakras, ya sea porque lo trabaje desde las terapias complementarias, desde lo energético, o porque te ninguneen diciendo ya estoy viendo esas cuestiones de los chakras, ya está dentro del imaginario de lo cotidiano el tema de los chakras, ¿ya? Entonces eso primero que todo es interesante de que algo se sabe, pues como lamentablemente muchas veces en los contextos de salud es como porque ya es como esas leceras, como peyorativamente, ¿ya? Entonces, aquí hay una pequeña definición.
esto que dice aquí, chakras, desde una perspectiva tradicional. ¿Qué son los chakras? Los chakras, según la tradición hindú, son centros energéticos sutiles que recorren la columna vertebral y regulan el flujo de energía vital, que allá le denominan prana, en el cuerpo. Se los visualiza como vórtices giratorios que cumplen tres funciones esenciales. ¿Ya? Y esto a mí me gusta porque no me acordaba bien cuando estaba estudiando para hacer esta... Hay muchos libros, yo les voy a dejar uno ahí en la plataforma para que descarguen un PDF, pero dentro de estas tres funciones esenciales está el captar la energía del entorno, de la experiencia y también desde nuestra conciencia, ¿ya? Captar la energía, procesar esa energía integrándola en el cuerpo, en la psique, y distribuirla hacia los distintos planos del ser, plano físico, mental, emocional y espiritual. Ya esta es una pequeña definición. Y nosotros, principalmente, todo el tema energético, o al menos como yo lo he ido trabajando, porque yo no he estudiado medicina china, que ahí tienen otros tipos de entendimiento en respecto a lo energético, esto es más desde el hinduismo. em, Se trabaja en estos 7 centros energéticos principales y se dice que hay muchísimos más, po. En las manos hay uno, dicen también la gente cuando te hacen iniciación Reiki como que te habilitan esos canales para poder como que fluya la energía. Pero estos son los 7 chakras que habitualmente se conocen, ¿ya? Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Sahasrara, ¿ya? La cara y seguramente cacha harto más, pues, porque ya está conectada también harto como con el mundo también de estas disciplinas, al parecer, no sé, por lo que le escuché, por lo que yo conozco, ¿ya? Entonces, a mí me ha llamado siempre la atención, ¿ya? Que, denme un segundito, acá miren. Ah, aquí, por ejemplo, este es un libro de los chakras. Yo cuando me puse a pensar el libro de los chakras que ustedes tienen, la mayoría los tienen, ¿cierto? Creo que sí, todos. Me metí a Busca Libre y puse chakras. Y empecé a ver todos los libros que habían para ver cómo teorizar, pues. Entonces está este fue uno de los primeros que me compré, que se llama Los chakras y los arquetipos. Y ahí dan un planteamiento, un enfoque. Este es súper harto más general, pues. El libro divino de los chakras. Está este también, que se llama Terapia con chakras. ¿Ya? Está este que se llama Chakras, Ruedas de la Vida. Este es complejo, igual es como bien, bien complejo. Ese también, caro, lo tengo. Ese es súper bonito. Y tiene hartos monitos, y de repente la lectura se complejiza porque sale el texto en partes que es así como imposible leer. Y sale súper oscuro, sí. Ese es muy lindo. Y está este, por ejemplo, que se llama Psicología de los Chakras. ¿Ya? Entonces hay harto material, pues hay harto contenido. Y a mí lo que siempre me ha gustado mucho y lo que me ha maravillado desde siempre es el tema de lo energético, la energía. ¿Y cómo es esto de la energía? ¿Cómo es esto que la energía fluye? ¿Cómo se capta? Desde la universidad, cuando yo no sé si les comentaba acá o en otros talleres, que por ejemplo yo en la universidad cuando empecé a estudiar todo esto, como el 2007 por ahí, yo iba con mi péndulo, ¿ya? Como iba con un pendulito parecido a esto, que de entre paréntesis comercial, les voy a solicitar que ustedes se puedan hacer de un péndulo, ¿ya? Comprar un péndulo, que puede ser como estos que son de piedritas, de gemas, o yo el que más utilizo este que es de madera, que es un péndulo hebreo, pero hay péndulos de metales, hay distintos péndulos, ¿ya? Ustedes pueden poner busca, ¿cómo se llama? Mercado Libre, péndulos, y les van a salir una chorrera de péndulos, ¿ya? Em, y traten de comprarse algunos porque los vamos a empezar a utilizar después para ese, como el que tiene la Ani, también ese es de metal. Hay unos que tienen como de los chakras, hay muchos. Yo antes regalaba un péndulo en el curso, ahora no lo hice porque ahora les regalé el libro. Antes no regalaba el libro, ahora les pasé el libro, ¿ya? Y es más fácil encontrar un péndulo que un libro, porque ese libro que ustedes tienen solo saqué 100 copias, ¿ya? Péndulo hay mucho, libros hay muy pocos, ¿ya? Así que siéntense ahí como tuvieron un plus, ¿ya? Entonces, yo cuando iba a la universidad,
con este pendulito y decía, oye, mira, mira, te voy a ver los chakras, ¿cómo están? Ya, y llegó el David, que es hippie, el David como con sus leceras, ¿cómo es esto? Y el Freddy me conoció en esa época. Ya, pero ¿cómo va a andar los chakras? Ya, ahí está el loco, el hippie, el volado, me decían siempre. Y después yo entraba a clase. En psicoanálisis empezaban, mira, es que la energía libidinal, la energía psíquica, y decía, pero si está hablando de energía también, po, la energía mental, la energía libidinal, yo decía, ¿por qué a mí me dicen hippie? ¿Y por qué este profesor está ahí dando clase en la universidad y está hablando también de energía? Entonces eso siempre a mí me llamó la atención y yo dije, claro, una como se ve, es como se ve peyorativamente, y otra no, po. Hay magíster, doctorado en psicoanálisis donde te hablan de esta energía psíquica, las pulsiones. Entonces, yo siento que desde ahí también empieza toda mi búsqueda en entender y en ir teorizando ese libro que después ustedes ya tienen, que es Chakra desde la psicología, una propuesta funcional de análisis, porque en el fondo es eso, po. Vamos a tratar de analizarlos de una manera que funcional en cómo actúan estos centros, los chakras, ¿ya? Pero todo esto partió cuando yo estaba estudiando full psicología junguiana. Entonces las personas que aquí conozcan un poquito de psicología junguiana se van a dar cuenta que, claro, está bien permeado. Y lo primero que uno, por ejemplo, cuando hablan de psicología junguiana, claro, uno ve como esto de la conciencia. La conciencia, lo consciente, lo inconsciente, ¿cierto? Pero Jung hablaba también de un inconsciente colectivo. ¿Ya? Que el inconsciente personal es como el inconsciente de todas las experiencias de nuestra propia vida, desde que nacemos, y todas esas experiencias que han quedado ahí reprimidas o guardadas, o incluso hay un inconsciente que se llama prerreflexivo, que hay nuevas escuelas que la plantean, que tiene que ver con todas las maneras en cómo nosotros fuimos aprendiendo cosas no racionalmente. Por ejemplo, cuando éramos bebés, hasta como los 3 4 años, hay zonas del cerebro que no han madurado y como no están maduras, no tenemos la capacidad lógica y racional para resguardar esa información en la manera como ustedes lo recuerdan. Ahora, no sé, pues, se pueden acordar ustedes lo que hicieron la semana pasada o cuando fue el encuentro presencial. Se lo logran recordar, pero cuando hasta los 3 4 años esas zonas no están del todo maduras, por tanto no podemos registrar en la memoria consciente eso, pero sí queda el registro, porque desde los 0 hasta los 3 4 años pasan muchas cosas en la vida de un bebé, de un ser humano. Ya las que son mamás, papás, aquí deben saber, muchas cosas pasan. Y esa información queda registrada a nivel anímico, a nivel de sensaciones, a nivel del tacto. Queda en otro registro, que no es el lógico, y eso también es parte de nuestro inconsciente. Entonces es súper interesante que eso tiene que ver con nuestro inconsciente personal, pero Jung hablaba de que, claro, existe además un inconsciente colectivo donde ahí hay una cierta lógica que trasciende como la individualidad, sino que tiene que ver como especie. Y Jung empezó a plantearse, claro, ¿por qué las abejas todas tienen en todos lados del mundo, hacen los panales con la misma forma hexagonal? ¿Cómo estos pajaritos que vienen de acá, de todos lados, saben cómo tienen que migrar? ¿O cómo estos pájaros que están acá y estos que están al otro lado del mundo hacen sus nidos de la misma forma, con los mismos elementos y las mismas... Es como, hay algo que no tiene que ver como es otra cosa, y él lo denominó esto inconsciente colectivo, ¿ya? Entonces, uno, claro, uno dice ya, consciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo, ya, de alguna manera habla de la psicología junguiana, del esquema como lo plantea Jung, pero eso no es la psicología junguiana. Uno podría complejizar esto más como sale aquí al ladito, ¿cierto? Que aquí es como tres platitos y aquí es como ya, pero claro, aquí está lo mismo, pero con otra forma. Aquí está la conciencia, que está el ego, está la máscara, que tiene que ver la forma en cómo nosotros nos vamos construyendo ciertos personajes para poder relacionarnos en el mundo, ¿cierto? Está el inconsciente personal, pero que ese inconsciente personal está construido por complejos, por experiencias simbólicas que han marcado emocionalmente tan profundamente nuestra experiencia, que van generando ahí núcleos, ¿cierto? Que son difíciles de desatar porque están anclados con una experiencia emocional profunda. Y eso va construyendo nuestro inconsciente personal. A su vez tenemos el inconsciente colectivo, que está lleno de imágenes arquetípicas y desde donde nosotros podremos conectar con nuestro self
es por decirlo así como la totalidad de nuestro ser, de nuestra esencia. No en cuanto a máscaras, sino como una totalidad. Porque ustedes, por ejemplo, se van a poder relacionar conmigo siempre, o como psicólogo, o como profesor, o como amigo, ¿cierto? Pero no se van a poder relacionar conmigo como si yo fuera su padre, porque ustedes no son mis hijos, o mis hijas, po. No somos pareja, entonces no se van a poder relacionar conmigo como pareja, como sobrino porque yo no soy su tío, pero yo soy tío, yo soy pareja, yo soy padre, tengo todos esos roles, pero en la manera como ustedes me pueden como abordar en cuanto a relación es una o dos. El Freddy, por ejemplo, aquí yo estoy quizás como el profe, pero también somos amigos, pero no es mi hijo, po. Yo no soy su hijo, entonces no tenemos esos roles. Sin embargo, los tenemos en otras áreas de nuestra vida. Entonces, si es que hubiese mágicamente algo que me hiciera poder mostrarme en todas mis máscaras o en todas las formas en cómo yo me desenvuelvo en el día a día, eso de alguna forma sería el self, ¿ya? La totalidad, como todos los aspectos que yo puedo como experimentar, ¿ya? Entonces, esto yo siempre lo pongo. Porque claro, aquí hay un cuadro muy sintético, muy resumido, pero esto tiene para mucho más, pues se va complejizando. ¿Y por qué pongo eso? Porque los chakras es exactamente lo mismo, ¿ya? Podemos encontrar esta imagen en internet, ustedes la saqué de internet. Mira, estos son los chakras. Son 7 puntos, que son como 7 pelotitas, que tienen distintos colores, se asocian de repente, tienen esto, el chakra raíz, el chakra sacro, etcétera. Pero esto lo podemos ir complejizando. Cada chakra también tiene una forma específica, ¿cierto? Simbólicamente, el pétalo, la flor de 4 pétalos, hay el muladhara, tiene órganos, ¿cierto? Se asocia a órganos, distintos sistemas, y lo podemos seguir complejizando, ¿ya? A mí me gusta siempre imaginar esto como un zoom, como que va haciendo un zoom. Como muestran algunos videos en YouTube o en Instagram, una casa, no sé, y le van haciendo, se van acercando, y se van acercando, después llegan, no sé, a una persona, las células, los átomos, pa, y así como, y esto es como lo mismo, siento yo, ¿ya? Entonces aquí, claro, podemos llegar a este tipo de complejidad donde ya hay elementos, planetas, estados de ánimo, palabras, números, la cábala se mete aquí también. Podemos ir complejizándolo mucho. Y estas son las típicas tablitas que uno parte estudiando, con la correspondencia. Entonces, por ejemplo, no sé, el chakra 4 que tiene que ver con el color verde, está aquí en el pecho, ¿ya? El elemento es el aire, está un mantra asociado que es el YAM, tiene que ver con el sistema circulatorio, el timo, sistema inmune, sistema respiratorio. Tiene algún aspecto que tiene que ver aquí con la capacidad afectiva, ¿cierto? El chakra 2 por ejemplo, tiene que ver con el goce, el disfrute. El chakra 6 tiene que ver con la capacidad intuitiva, pero también tiene que ver con afirmación. Entonces, aquí vamos viendo que esta pelotita de aquí, que partió de una pelotita, una simple bolita, se va complejizando, se va profundizando, se va haciendo mayor información. Aquí más información, fíjense, esto como está todo ahí. En los libros que uno puede ir viendo todas estas correspondencias y uno se las va aprendiendo, y no sé, los mantras, los colores, si es cuando están de alguna manera funcionando armónicamente, cuando no está funcionando del todo armónico. em, y a esta lógica, ¿ya? A este aspecto de poder ir complejizándolo, como yo venía estudiando mucho la psicología junguiana, empecé a entender los chakras, ¿cierto? Como dimensiones. Si se dan cuenta, son como grandes dimensiones que abarcan una gran información, pero coherente entre sí, ¿ya? Entonces, yo cuando empecé a ver esto, empecé a decir, claro, pues esto es como, este es un chakra, no es una pelotita, po. No es necesariamente, claro, es un vórtice energético que desde el Reiki lo trabajan y hay personas que incluso lo pueden ver, pero esto, yo lo vi, estoy, claro, que imagínense toda esta información que hay, Muladhara, el significado, el olor, color, todo esto, es como una dimensión, po. Entonces aquí me voy a saltar una diapositiva, esto tiene que ver también con yo lo empecé a entender esto como una gran dimensión. A ver dónde está esa diapositiva. No, aquí ya me salté mucho, pero son dimensiones. Así fue como yo la fui entendiendo, como una dimensión. ¿Ya? Por eso los chakras, nosotros los vamos a llamar como dimensiones anímicas,
en el sentido de que es una dimensión que abarca mucha información que es coherente entre sí, ¿ya? Y la forma en cómo yo lo fui sistematizando y cómo nosotros vamos a ir entendiendo los chakras como dimensiones anímicas es de la siguiente manera, que obviamente tiene que ver con toda la tradición y todo lo que dicen en los libros, porque yo no inventé de cero esto, si esto ya tiene miles de años. Sería muy como, no hay nadie yo creo que pueda inventar algo desde cero ya en este momento, sino que uno va tomando información y le va como dando una perspectiva distinta o lo va abordando desde otros puntos de vista. Entonces yo lo fui sistematizando de esta manera porque a mí me hacía mucho sentido también en el relato cuando escuchaba a los pacientes, ¿ya? Que cada una de estas dimensiones de alguna manera están operativas incluso ahora, en el día a día. Y lo que me gusta de estas perspectivas, más allá de que yo la haya como sistematizado, es que algo que nos hace mucho sentido cuando lo empezamos a plantear y a abordar en nuestras consultas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el chakra uno, ¿ya? Nosotros desde esta perspectiva, desde la psicología, lo vamos a entender como una dimensión que tiene que ver con el contacto con nuestra realidad material. Es una dimensión en la cual nosotros nos conectamos con nuestra corporalidad, por ejemplo. El contacto con la realidad material tiene que ver también con el contacto con nuestro cuerpo físico. Tiene que ver con también con una estabilidad basal estructural. Como es el chakra raíz, también tiene que ver con las raíces que nos sustentan y que nos sujetan, pero desde un punto de vista profundo, estructural. Y también como es el chakra raíz, se puede relacionar mucho con nuestras raíces familiares, con todo el bagaje que nosotros tenemos desde nuestras raíces familiares, con todos los aprendizajes que tenemos desde ahí, con nuestro linaje, por decirlo así, ¿ya? En algunas ocasiones, como tiene que ver con el contacto con la realidad material, con la materia, muchas veces se relaciona también con el trabajo, con el dinero, con la materia, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a estar en contacto con todas esas cosas, por decirlo así, más mundanas, ¿ya? Que en la Cábala esto se llama como la esfera Sefirá de Malhut, que tiene que ver con todo lo material, con todo lo concreto, ¿ya? Y obviamente nosotros estamos, en este momento, habitando esa dimensión, po. O sea, ustedes están sentados en un lugar, si ponen conciencia y se ponen atención, se pueden dar cuenta de cómo está su cuerpo, si tienen calor, si tienen frío, todo eso es chakra uno. Entonces, a mí me gusta esto porque en el fondo cuando a mí me dicen David, pero ¿cómo creí en los chakras? Y como los chakras y nada que ver, los chakras, yo le digo, pero es que si no creyera en los chakras es como si no creyera que tengo una dimensión emocional afectiva, po. Si no creo en los chakras es como creer que no tengo una dimensión mental racional. O sea, es como, eso es para mí, al menos desde la perspectiva en como yo se los voy a proponer, así de evidente es el tema de los chakras. Porque el chakra 6, por ejemplo, tiene que ver con nuestra dimensión mental racional. No solamente con la intuición, con el ajna, con el tercer ojo, que eso evidentemente lo es, pero cuando lo llevamos a algo más concreto, más desde la psicología, el chakra 6 tiene que ver con nuestra dimensión mental racional, con nuestras creencias. Tiene que ver con nuestras ideologías, con nuestros paradigmas, con las ideas que sustentan nuestra visión de mundo. Y ahí lo que decía el mes pasado, el tema de la intención. Porque en la intención, ya no solamente como en el deseo, que yo deseo que ustedes estén bien, sino que también la intención se va marcando también toda la propuesta que yo tengo en cuanto a mi ideología. ¿Qué es lo que yo entiendo por salud? ¿Qué es lo que le voy a proponer a esta persona? ¿Cómo voy a dirigir esta sesión? Más desde algo más directivo, ser más directivo. Mira, es que tú tienes que hacer estos ejercicios o si no, no te vas a sanar, no sé. O mira, ¿qué será que está? O más como desde la pregunta, desde la consulta. Todo eso tiene que ver con mi mundo mental racional. Si yo creo que las diversidades sexuales no deberían existir, creencia, mundo mental, racional. Si yo creo que lo que yo crea está ahí dentro de esa dimensión, donde están mis ideas, lo que yo pienso de la sonoterapia, lo que yo pienso de la psicología, ahí está, chakra 6 en actividad, operando, ¿ya? El chakra 2 se puede considerar como una dimensión relacionada a la creatividad, al dinamismo, al autocuidado,
al bienestar, al placer, a la sexualidad, ¿ya? Y si se dan cuenta, todos tenemos esa dimensión también. Nos relacionamos con la sexualidad, si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Si nuestros padres no hubieran tenido un encuentro sexual, no estaríamos acá. Por eso Freud le dio tanto énfasis específicamente a este chakra, no como chakra obviamente, pero a esta dimensión de lo sexual, de la energía pulsional, de la energía sexual, porque finalmente él decía, bueno, cuál es el concepto energético que si es que no existe, no hay vida? La sexualidad, po. Si es que no hay reproducción, si es que no hay sexualidad, no hay especie humana. Entonces, por eso él decía que la pulsión de vida tenía que ver con esa energía tan basal, tan estructural, tan como instintiva, que era la sexualidad. Y además en la época que él vivía y que estaba full reprimido, pero esa es una dimensión, ¿ya? El chakra 3 lo podemos entender como una dimensión asociada a nuestra autopercepción, una dimensión más egoica de la fuerza de voluntad, de nuestra fuerza de voluntad, y también tiene que ver con algo que yo ahora a través de los cursos le he ido dando más énfasis, también tiene que ver con algo identitario, porque muchas veces nos decíamos como, ah, pero es que como estáis súper egoico, o lo egoico, por lo general acá en Chile, o en general tiene que ver con algo como que igual se ve como es malo, po. Hoy que tenéis mucho ego, como estáis así como ahí en las nubes, pero muchas veces, y sobre todo lo vamos a ver cuando veamos el tema de del oráculo con las cartas en las conversaciones, cuando aparece una nota específica que habla de esta energía egoica, eh, muchas veces no solo tiene que ver con esto egoico en el sentido de vanagloriarnos de nosotros mismos y de nuestros logros y de presentarlos a todos para que nos estén así abanicando, sino que tiene que ver también con la construcción de nuestra propia identidad. Si en el fondo de que yo esté aquí, que haya estudiado psicología, que me haya gustado la música, que haya estudiado musicoterapia, que haya estudiado sonoterapia, habla de mi identidad en un proceso, ¿cierto? Habla de mis intereses también. Entonces, en ese chakra 3 también se juega todo eso. Y si se dan cuenta, son cosas tan cotidianas y tan nuestras que por eso a mí me gusta, y no es como aquí que yo les vengo a vender, así la mejor propuesta ni nada, pero a mí me hace mucho sentido porque cuando una persona, vamos a hacer el diagnóstico energético, ¿cierto? Y le digo, mira, es que hay un tema, no sé, hay un bloqueo, a mí no me gusta llamarle bloqueo, siempre le llamo como una hipofunción o una hiperfunción del centro, porque si alguien te dice que tenía algo bloqueado, inmediatamente, como que tú te sentís que estáis mal, casi como que ya tenéis cáncer. No, mira, hay una hipofunción, suena más médico, más clínico, en el chakra 3. Ya, y al tiro si alguien te dice chakra 3 uno piensa en los Himalayas, en el yogi, en Buda, por allá lejos, po. Entonces, en el chakra 3. Y ese chakra 3 tiene que ver con tu fuerza de voluntad, con tu propia identidad, con una energía egoica, con lo que te hace sentir bien a ti, de ti mismo, de ti misma. ¿Cómo estás tú en relación a esa dimensión? ¿Ya? Y ahí si se dan cuenta, es solamente una cosa de discurso que hace un cambio absoluto. Porque en vez de yo estar pensando en el monje, en el Himalaya, en los cuencos, allá lejos, pienso en mi propia identidad. Pienso, ¿y qué es lo que a mí me hace tener la fuerza de voluntad para levantarme todos los días, para venir todos los miércoles en la tarde y estar 2 horas acá? Eso es fuerza de voluntad, eso es chakra 3 también, ¿ya? Chakra 4 dimensión emocional afectiva. Y ahí lo interesante es que no está solamente como, el cariño que yo le tengo a mis hijos, a mi pareja, como es una dimensión, como es algo vasto, como es algo amplio. Está ahí la emoción y los afectos que yo tengo por mis hijos, por mi pareja, por mi madre, por mi padre, por mis tíos, por mi mascota, por mis plantas, por mi país, por mis estudios, todo, todo, por mis estudiantes, está todo, porque es una gran dimensión. Y eso es lo que lo hace distinto también como esta perspectiva de entenderlos como dimensiones, porque ahí en la consulta no preguntamos como, mira, es que un bloqueo en el chakra 4. Claro, ¿cómo estás tú como con tu pareja? No, pues, no lo encasillamos solamente a la pareja. Como los vamos a entender como una gran dimensión amplia, nosotros vamos a ir entendiendo que, claro, quizás
le vamos a proponer a la persona? Y eso es lo otro, que aquí surge también más esta lógica desde la fenomenología, que es de que emerge el fenómeno emocional, que emerge el fenómeno de la autopercepción de la persona. Porque ustedes en estos momentos, fíjense lo que vamos a hacer. Y esto creo que lo hicimos una vez pasada, pero ¿cómo está, cómo está su comunicación? ¿Cómo han estado desde esta semana, desde la última vez que nos vimos? ¿Cómo ha estado la comunicación en su vida? Con sus parejas, no sé, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo. Traten de pensar cómo ha estado la comunicación. ¿Se han sentido que esto ha ido fluyendo? Si es que han sentido que no ha fluido tanto la comunicación, si han sentido de repente que le echaron alguna chuchada a alguien en la calle, o que a ustedes le tiraron alguna chuchada y ahí como que, ¿cómo está eso? ¿Ya? Todo eso que yo le estoy tratando de evocar tiene que ver con el chakra 5 porque el chakra 5 se asocia a la dimensión de la comunicación, tiene que ver con el diálogo. ¿Ya? Tiene que ver también cómo es la comunicación con los vínculos sociales, con los demás, cómo estamos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos sociales. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que antes de que yo les preguntara, ¿cierto?, cómo anda su comunicación, cómo les ha ido, han tenido algún altercado, no estaba ahí presente eso, no estaba consciente. Pero cuando uno, como que, cuando uno pasaba la lista, ya a ver, vamos a hablar de la comunicación, ahí emerge. Y ahí yo me pongo a pensar. Y ahí como que cobra esto que en la Gestalt dice como figura y fondo. Ahí cobra, ahí se vuelve la figura. Ahí se vuelve relevante. Cuando yo les pregunto cómo se sienten emocionalmente, ahí recién como que, como que llamamos como al escenario las emociones y las conversamos y las vemos y las analizamos. ¿Ya? Entonces, este pequeño gesto es interesante porque al ir estructurando y catalogando los distintos chakras como distintas áreas o dimensiones de nuestra vida, podemos empezar a ayudar a la persona que vaya siendo más consciente de cómo la persona está viviendo y relacionándose en esas dimensiones. Si eso es lo lindo de esto, que hacemos a la persona, como veíamos al inicio en las primeras clases, la propuesta terapéutica de la psicosomática, que es como llamar al autoconocimiento, nosotros podemos ir preguntando por todos estos chakras o dimensiones en las cuales estamos inmersos en el día a día, pero no somos conscientes necesariamente de ellas, por más que estamos inmersos. No estamos conscientes de que estamos respirando aire a cada momento. Los peces no se dan cuenta que están respirando agua. Y están respirando agua. Y están dentro de un espacio acuoso, pero no se dan cuenta. Nosotros estamos dentro de un espacio de aire, y no nos damos cuenta porque estamos inmersos. Lo mismo acá. Cuando preguntamos, por ejemplo, el chakra 6, ¿cómo está tu dimensión mental, racional, las ideas? ¿Hay alguna idea que te haya estado dando vuelta a este momento, en esta última semana o desde la última vez que nos vimos? O en relación, por ejemplo, a esta problemática que tú me estás comentando, ¿cuál sientes tú que son las ideas desde donde tú estás analizando esto que estás diciéndome? Por lo general, en la psicología se trabaja mucho con esta dimensión en cuanto a analizar cómo la persona y tratar de reflejarle para que la persona sea consciente de que tiene una problemática X y que esa problemática X muchas veces es un problema porque no hay coherencia, por ejemplo, entre lo que está pensando y lo que está sintiendo, por ejemplo. Entre que hay una expectativa, por ejemplo, en que las situaciones se den de una manera y no se están dando de esa manera, como yo estructuralmente estoy pensando que deberían darse eso. Y justamente esta semana tengo así como el ejemplo más claro, un paciente que estoy viendo que tenía un tema emocional con la pareja, joven, tenía 24, 25 años. Y él me decía, David, llevamos esta en nuestra quinta sesión. Me decía, David, es que ¿sabéis qué? Eh, Mi pareja me dijo que no hiciera tal cosa, que no le dijera tal cosa, y yo no me había dado cuenta de que le decía ese tipo
ese tipo de cosas y al decirle ese tipo de cosas, él empezó a reflexionar sobre sí mismo. Estoy siendo o estoy actuando de una manera muy tradicional en cuanto a lo que yo espero como pareja de ella. Oh, y fue como, ahí se ve todo un proceso, ahí está operando la psicología. Como ahí yo me di cuenta de que funciona la psicología, porque en el fondo en esas 4 sesiones previas de conversar, de ir explicándole, claro, la idea de que él vaya tomando conciencia de lo que le va ocurriendo, cuándo le ocurre, por qué se enojará, porque enojo, ¿cierto? Quizás celos. Él se dio cuenta de que al parecer tiene una perspectiva y una expectativa de que la pareja se relacione con él de una manera muy tradicional. Y esa manera muy tradicional tiene que ver, obviamente, que todavía no llegamos a esa parte de la sesión, porque uno no puede tirar toda la información hacia la cancha de una. Tiene que ver mucho con cómo él observó que era la relación de los papás. Porque en la misma sesión, en esa misma quinta sesión, yo le pregunté cómo estaban los papás y decía, mira, bien, pero ahí mi mamá está medio cansada porque son súper tradicionales ellos como pareja. Mi papá trabaja, mi mamá es dueña de casa, entonces como que ella se hace cargo de todo. Ahí está, po, un patrón, ¿ya? Y él todavía de alguna manera no es consciente de que ese patrón viene o las expectativas o el esquema, la estructura mental que él aprendió para relacionarse en cuanto al fenómeno de relaciones de pareja, ahí vienen como las instrucciones, pues. Mujer en la casa, hombre en el trabajo. Entonces, claro, pues, él le tiene una pareja que es súper independiente, que es súper atractiva y es muy coqueta, según lo que él dice, yo no la conozco, y ahí empiezan a jugar todo este tema de las expectativas, de mis creencias, de lo que yo espero, y ahí está. Entonces, el tema interesante, que ya sea desde la psicología o desde la sonoterapia o desde cualquier terapia, siento yo, es que no tiene que ver con que él deje de ser quizás necesariamente como en este primer paso, como tener ese pensamiento como tradicional. No. Lo importante es que, como él bien lo hizo, David, sabéis que no me había dado cuenta de que, claro, pues como que al parecer como que estoy proyectando tal cosa. Él tomó conciencia. Eso es lo más importante como primer paso. Yo le decía, pero ¿sabéis qué? Esto yo lo encuentro súper importante porque imagínate, aparece en el radar. Es como yo siempre me imagino como un radar y como que apareció esto, ¡pum! Ya, hay un puntito ahí en el radar. Yo sé que está. Lo hago consciente. Pero si es que no es consciente y no hay nada en el radar, yo voy a ir y me voy a ir tropezando cada vez con el mismo evento, con el mismo evento. Pero cuando me doy cuenta, claro, mira, me estoy empezando a enojar, chakra 6, no olvidemos que estamos hablando de los chakras, pero está todo relacionado. Me voy dando cuenta que cuando me empiezo a enojar, soy más consciente, pero al parecer me empiezo a enojar porque las expectativas, las estructuras mentales que yo tengo en cuanto a que respondan en la situación no se dan, y ahí me enojo. Y ahí respondo mal, bla, 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 y ahí se gatilla todo. Pero tiene que ver con una cosa de expectativas, de creencias. Si es que yo no soy consciente de eso, no está en el radar y voy a tropezar y solamente me voy a dar cuenta de la consecuencia. Pucha, me enojé y de nuevo ya estamos peleando. Y ahí recién se dio cuenta de que algo pasó. Entonces el tema de la psicología y de las terapias, siento yo, en que vamos viendo como detectives, ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué será lo que te enoja? ¿Cuál será? ¿Habrá expectativas? ¿Será que no se cumplen las expectativas? Bla, bla, bla. Y ahí vamos hablando. Y si se dan cuenta, todo eso que hemos hablado, mucho tiene que ver con esto, con el chakra 6, con nuestras creencias, con nuestra ideología, ¿ya? Y el chakra 7 nosotros lo podemos entender como una dimensión asociada a nuestra espiritualidad, al potencial del ser, a esto que Jung le hablaba del self. Pero yo ahora, como esto lo hice hace harto tiempo y tenía mucho más la psicología junguiana, ahora he ido introduciendo nuevos conceptos. En este chakra 7 yo también siempre apelo mucho al tema valórico, como ético, a algo más transpersonal, a algo del bien común, que eso también es como una dimensión espiritual. Cuando yo trasciendo mi identidad o algo más como individual y me pongo al servicio como de un bien mayor, eso también es muy espiritual, po.
¿cierto? De hecho, por ejemplo, hay disciplinas que plantean que, claro, hay almas que trascienden y no siguen su evolución esperando ayudar a almas que estén aquí a que puedan seguir evolucionando, como que postergan su evolución espiritual en pos de el trabajo y el servicio de las almas, ¿cierto? Como que están aquí todavía y que pueden estar perdidas. Eso es algo altruista, es algo que trasciende a la persona. Por eso es transpersonal, porque trasciende como tus límites individuales, ¿ya? Y eso también uno lo puede ver desde la ética, desde la moral también. Hay personas que no están ni ahí ni con la religión ni con la espiritualidad, pero sí son personas muy éticas, que tienen valores, lo valórico también yo lo identifico mucho dentro de esta dimensión, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí recapitulando, toda esta perspectiva que yo les propongo, que es la con la cual yo trabajo, no solo desde la sonoterapia, sino que si se van dando cuenta es algo que trasciende la sonoterapia. No tiene que ver con la sonoterapia. O sea, tiene que ver, porque ahí abordamos los chakras, pero tiene que ver con el ser humano. Si eso es lo que a mí me gusta, como que le vamos sacando etiquetas. Ah, pero es que el Freddy no puede hacer esto porque él es de la biodanza y yo soy sonoterapeuta. Da lo mismo, si estamos abordando al ser humano. Y el ser humano está inmerso dentro de estas dimensiones. No es que él es médico o enfermera o es como reikista y no pueden. Todos pueden, pues si finalmente es como una sistematización de cómo observar las dimensiones en las cuales estamos inmersos en el día a día, ¿ya? Eso es lo que estamos, eso es como el resumen de todo esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esta perspectiva a mí me gustan, porque ahora traten de ver ustedes, no sé, el último problema o algún problema que hayan tenido en la última semana o el último mes o el último año, no sé, como algún tema importante en su vida. Y es muy probable, ya, yo siempre digo ahí como los matabichos, 99,9 porque siempre hay que dejar un porcentaje de que no, obviamente, pero es casi seguro de que las temáticas que en algún momento en su vida ha sido un conflicto, está dentro de estas dimensiones, en alguna. Algo emocional, chakra 4 dimensión emocional afectiva. Algo a nivel de las creencias, obviamente, chakra 6. Algo a nivel de la sexualidad, obviamente, chakra 2. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ayer preguntaban David, y por ejemplo, algo en el trabajo, una problemática en el trabajo. ¿En qué chakra estará como asociado o anclado? Y ahí la típica palabra de los psicólogos es que va a depender también. Porque si la problemática, y yo siempre les voy a llevar como a cómo abordamos o cómo nos relacionamos con el problema. Porque el problema en sí o la situación en sí es como una situación general, pero cómo yo abordo esa situación le va a dar un matiz. Entonces, si por ejemplo, para mí el tema laboral, o ya, aquí estamos todos, tenemos problemas laborales, pero quizás para mí el problema que se me está dando en lo laboral es que me van a echar. Voy a perder el sustento económico y estoy cagado de miedo, porque estoy pagando la casa, el dividendo, tengo que pagar cuenta, el colegio de los niños, ya. Una manera de cómo abordar la situación. Otra persona, quizá en cuanto al problema laboral, está preocupado porque no puede generar lazos con los compañeros, po. Entonces como que le molesta porque va al trabajo y se siente aislado, se siente aislada, está contratado de planta, entonces perder el trabajo no es tema, pero las relaciones son lo que, en cuanto al trabajo, es lo que a esa persona le está incomodando. Caso 2. Otra persona quizás llegó a un límite en el trabajo, está en una jefatura y se siente que ya no le desafía el trabajo, ya no puede seguir creciendo, evolucionando, como mirar más allá. Está ahí estancado, se siente estancado, estancada. También, pues tiene una jefatura, no tiene problema que lo vayan a despedir, se lleva bien con los compañeros, está bien evaluado, quizás como trabajador ahí, pero se siente mal o el conflicto está porque ya no lo desafía el trabajo, ¿ya?
Entonces, si alguien me pregunta, como me preguntaron ayer, David, en el trabajo, ¿en qué chakra está el problema del trabajo? Va a depender, po. Y eso es lo que vamos a ir viendo después con el oráculo, que va más específico. En el caso uno, por ejemplo, si es que alguien tiene temor a que lo echen porque va a perder las lucas y el sustento, es algo más basal estructural, po, del contacto con la realidad material, ¿cierto? Porque lo que le preocupa es la materialidad, po, o sea, la monedita, como dice una tía mía, la monedita, el dinero, ese es el conflicto. El caso 2, la persona que no se puede vincular, ahí puede ser quizás algo más a nivel del chakra 5. El trabajo, mi problema es de la comunicación, de los lazos, David. No puedo ser amigo, llevo 10 años trabajando y no me puedo sentar a comer con nadie ahí. O quizás puede ser a nivel afectivo, porque ya siento que como que no me siento como gratificado, no me siento valorada, querida, querido en ese trabajo. Entonces ahí el trabajo, el problema, a esa persona le está afectando personalmente a nivel del chakra 4. Y en el último caso, donde esto ya no le desafía, ya siente que llegó un límite, es muy probable que pueda hacer algo, por ejemplo, a nivel del chakra 6, donde las ideas, las creencias, el seguir creciendo, el poder saber más, no sé, hacer un doctorado, 3 doctorados, 6 doctorados, irse no sé, como yo siento ahí como los que aquí como yo pensaba eso como del Piñera, de esa gente que ya tiene todo, ya, pero quiero ser presidente, ya, presidente, ya. Después, no sé, presidente del mundo, no sé, como si pudiera tener así como siempre más, algo que te va desafiando y como tener nuevos desafíos. Curiosidad, ¿cierto? Esa búsqueda, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el fenómeno cada uno va a tener distintas maneras en cómo se aborda. Y eso es como nosotros después, ahora yo necesito solamente que nos vayamos quedando con el tema de los chakras como dimensiones, pero esas distintas maneras subjetivas en cómo nosotros abordamos el fenómeno es lo que nos va a dar las notas del oráculo. Porque aquí no hemos visto nada de las notas. Hemos visto solamente los chakras, ¿ya? Y por eso es que yo no trabajo con que, mira, chakra uno nota do, chakra 2 nota re, mi, fa, sol, la. El chakra uno como decía en Nepal, fa, do, sol, re, la, mi, si. Porque esto va a cambiar y va a depender de cada uno. Por el mismo, por la misma, con el mismo ejemplo que le di, así yo fui razonando. Claro, pues, una persona como que tiene un problema a nivel emocional, no lo abordan todo de la misma manera. A algunos les da lo mismo si terminaron con la polola, con el pololo. Otros lo sienten, oh, es que yo fui el culpable y se sienten mal, responsables. Otros se sienten más como, David, no logro entender qué fue lo que pasó. Más racional, más mental. ¿Ya? Entonces hay distintas maneras de cómo nosotros vamos abordando también estas dimensiones, estos chakras. Y esa particularidad lo va dando las notas, ¿ya? Por eso no pueden ser fijos, po. O si no todos seríamos iguales, po. O todos actuaríamos de forma muy similar. Y no actuamos lamentablemente de forma todo similar, ¿ya? Tenemos particularidades, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir hablando después, ¿ya? Hasta allí. Esto que tiene que ver con los chakras, como dimensiones. Comentarios, dudas, se va entendiendo. Di nomás, Ani. Hola, sí. Mira, es que justo en este último ejemplo, tengo una duda. Me encantó esto de verlo como dimensiones y me hace todo sentido. Pero, por ejemplo, eso que tú decías de que no estoy creciendo, no estoy desarrollándome, yo pensé que ibas a decir del chakra 7. Porque yo siento que cuando uno se queda como sin propósito, es como que el ser se queda vacío. Entonces, mi duda va por ahí. Como, o si no, si puedes crear otro ejemplo que tenga que ver con el chakra 7 que Sí, yo imagino problemas de fe, no sé. Eso, porque de verdad yo pensé que iba a ser como el 7, ¿cachai? Como esto de quedarse sin propósito, algo así. puede ser también, po. Puede ser, va a depender ahí, y eso es lo que a mí me gusta, que en la conversación vamos a ir como desmenuzando y aclarando eso. Porque quizás para otra persona tiene que ver como más como con algo más, por decirlo así, como del chakra 3, con algo como más egoico, de que necesita como seguir escalando para mostrarse de que es más capaz.
Quizá otra persona lo va a tomar más, como yo lo decía, más desde lo racional. Yo lo pienso así porque es un ejemplo quizás más personal mío, po. Así al final yo voy dando muchos ejemplos que tienen que ver conmigo. Entonces yo me voy desafiando y mis desafíos siempre son como más intelectuales, po, de ir estudiando. Entonces, en mi caso, sentirme estancado tiene que ver con que, oh, no tengo más ideas, como no se me ocurren más cosas. Otra persona efectivamente lo puede ver quizá y quizá es más por decirlo así, y eso es lo lindo de esto, a ti te interpela y quizás como un estancamiento, quizás tiene que ver más como con esa dimensión tuya, po, ¿cachai? Y eso es lo lindo, porque es distinto. Y por eso no podemos decir, ah, ya, como entonces el crecimiento es por tal cosa, porque no lo es, po. Y eso es lo que a mí me gusta en la conversación, como yo no soy adivino, y ustedes saben que nunca me la he dado de adivino porque realmente no lo soy, y si lo fuera, no estaría dando cursos de sonoterapia, estaría dando cursos de adivinación, ¿ya? Ahí está lo lindo de esto, que realmente no lo sabemos, po. Y para saberlo, tenemos que conversarlo, tenemos que dialogarlo. Porque ahí justamente en esas matices son donde yo fui también reflexionando. Claro, po, es que el chakra 4 por ejemplo, no todas las personas lo viven, las emociones lo viven de la misma manera. Hay personas que son mucho más racionales para vivir ese chakra 4. Hay personas que son, hoy, pero es que no entiendo y me gustaría saber y qué estará pensando y qué estará haciendo. Mente en las emociones. Hay otras personas que hoy terminamos, ya, pero si así es la vida, da lo mismo, como si en verdad vienen, van, como que en el fondo, ¿para qué urgirnos tanto? Como Hakuna Matata, ¿ya? Y eso quizá una energía más asociada como al chakra 2 del dinamismo, ¿cierto? Del bienestar, así como yo me imagino como esa tortuga de Nemo, que sea suave, así se dejaban llevar, ya, como así yo me imagino esa energía. Em, entonces, claro, pues a mí me gusta esa como esa pregunta, Ani, porque va a depender, po, va a depender. Y lo interesante es como bien ahí tú pudiste hacer ese alcance, tiene que ver como con nuestras propias experiencias, expectativas también. Quizás yo vengo de una familia donde, claro, como el tema de como de crecer laboralmente tiene que ver como con eso más como intelectual quizá, no tanto con algo espiritual. Quizás desde tu perspectiva tiene que ver con una cosa más como trascendente, como que tu estancamiento no tiene que ver con algo mental o racional o egoico, si tiene que ver con una conexión más profunda espiritual, po. Ahí está como lo importante. Para otra persona quizás va a tener que, no, loco, así como la vida hay que vivirla, disfrutar, tirarse en Benji, viajar, y si no, energía del chakra 2, po, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos viendo la sutileza, la subjetividad. Si finalmente los chakras es algo estructural, po. Es algo como aquí yo digo, como aquí seguimos avanzando. Como esto yo lo tomé desde la psicología junguiana. En psicología junguiana se trabaja mucho con constructos, con ideas, que son los arquetipos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay arquetipos, ideas generales, transversales para toda la humanidad. Por ejemplo, el miedo. El miedo es algo que toda la humanidad de alguna u otra manera lo experimenta. Capaz que alguien no experimente miedo, pero va a ser una excepción. Pues no sé cómo se llama este que... no me acuerdo cómo se llama, pero hay gente que quizás no siente miedo. Pero ese miedo, como idea, lo mismo que le decía, uno no trabaja con el concepto, sino que uno trabaja en qué es lo que es para ti el miedo. A mí, por ejemplo, me cargan las arañas. No sé para qué puse una ahí. La veo y me da asco. Hay otras personas que le da miedo a la oscuridad, por ejemplo, la noche. Hay otra persona que le da miedo los perros, hay otras personas que le dan miedo los cuchillos, las armas, que eso igual de alguna manera es transversal, o el mar, por ejemplo. Entonces lo que yo fui trabajando ahí es que, claro, los chakras son como son dimensiones en las cuales estamos de alguna u otra forma inmersos, quizás en mayor o menor medida, no sé. Capaz que hayan personas que estén muy poco conectadas con su emocionalidad, pero hay una conexión, ¿ya? Entonces, hay personas que quizás están muy poco conectadas de su mundo, de su idea, pero igual hay ideas, pues igual hay creencias, igual algo que te moviliza, ¿ya? Entonces, los chakras como dimensiones se pueden entender, claro, como dimensiones como grandes espacios arquetípicos. Una dimensión emocional es algo vasto, pues algo tremendo.
pero la forma en cómo yo me puedo relacionar con las emociones, los tengo que ir como seleccionando. Haciendo como hablaba Jung, yo no me puedo relacionar con el arquetipo, sino que me relaciono con esa energía arquetípica a través de lo simbólico, algo que representa eso que es grande y vasto, ¿ya? Ustedes no se relacionan conmigo en mi totalidad, es imposible, por lo que le decía antes. No, y yo soy papá, yo soy hermano, yo soy hijo, yo soy muchas cosas, pero ustedes solo se relacionan conmigo como estudiante profesor, como psicólogo y paciente, ¿ya? Pero mis pacientes no son mis hijos, po, no son mis papás, entonces como no hay. Si es que ustedes pudiesen relacionarme con todas las formas que yo tengo, eso es como el arquetipo, y es imposible, po. No se pueden relacionar conmigo en todas mis formas, así como yo no me puedo relacionar con ustedes en todas las formas que ustedes sí se experimentan en otras áreas de su vida, ¿cierto? Porque yo no soy su pareja, yo no soy la pareja del Freddy, yo no soy la... No, ni somos hermanos, pero nos relacionamos simbólicamente como amigos, como estudiante, como profesor. Vamos seleccionando, ¿cierto? Entonces, esa forma en como yo vamos a ir entendiendo los chakras como una gran estructura, pero la forma en cómo nos relacionamos, cómo se vive ese chakra, va a ir dependiendo. ¿Sí? Y lo interesante es que va dependiendo, obviamente, de persona en persona, pero también puede ir variando entre distintas épocas de mi vida también, po. Si lo que para mí en la adolescencia me hacía doler mi ego, no es lo mismo que ahora me hace doler mi ego, por ejemplo. Las creencias que yo tengo respecto a, no sé, al mundo cuando yo tenía 16 17 años, no es para nada lo que yo ahora vivo. Va cambiando esa dimensión mental. Mis emociones van cambiando, van evolucionando, ¿cierto? Si es que aquí me ocurriera alguna catástrofe, alguna tragedia en mi vida, eso va a cambiar radicalmente también la forma en cómo yo me relaciono con todo el mundo, desde mis emociones, desde mis creencias con el mundo. No sé, si es que algo fallece mi pareja en un accidente, todas las creencias de mi mundo se va a ver alterado. Voy a sentir que voy a creer que quizá el mundo es más injusto. ¿Por qué? Emocionalmente voy a estar fracturado de por vida, ¿cierto? Egoicamente me va a pasar algo, mi fuerza de voluntad. Todo el sistema se altera, ¿ya? Entonces, esa estructura, los chakras, yo siempre lo explico también de repente como las distintas casas, las piezas de una casa, los chakras, ¿cierto? Está la pieza uno, la pieza 2, la pieza 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Imaginemos que una casa tiene 7, o un edificio, tiene 7 pisos. En el piso uno está la comida, en el piso 2 está la ropa de hombre, en el piso 3 la ropa de mujeres, así. Lo que habita esas habitaciones, lo que habitan esos pisos del edificio, puede cambiar a voluntad. En la pieza uno, imaginémonos, en la pieza de ustedes, donde duermen ustedes, y si tienen una pieza al lado de visita, perfectamente la pieza de ustedes podría estar en la de la visita y la de la visita ser la de ustedes. Claro que quizás la de ustedes tiene baño, no sé, más grande, o pero perfectamente podrían cambiar. Es una decisión, por decirlo así, arbitraria que una pieza esté en una o en otra. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a mi casa, teníamos los muebles de la cocina así como pelados, no había nada. Teníamos en la caja los platos, las cucharas, la olla, todo. Y decíamos, ¿y dónde las ponemos, po? No había nada, po, porque en la casa anterior sabíamos dónde está el mueble de los platos, dónde están las ollas, dónde están todo. Estaba todo ya definido. Acá no. Estaba como ya todo así a nuestra disposición. Y ahí tuvimos que decidir, ya, en este mueble van a ir los platos, acá van a ir la olla, acá van a ir los vasos. Fue una decisión. Pero donde van los platos, perfectamente podrían haber ido los vasos. Y donde están los vasos, los platos, va cambiando. Entonces, los chakras, nosotros los vamos a ir entendiendo como la estructura, las habitaciones, que son estructurales, pero lo que habitan esas habitaciones puede cambiar, va a ir cambiando, ¿ya? Y esto es lo mismo que en la astrología. No sé si es que alguien sabe más de astrología. Yo no he querido estudiar astrología porque siento que, lo he dicho aquí en otras ocasiones, siento que me va a estructurar así. Y tengo amigos astrólogas, amigas astrólogas, amigos astrólogos,
Ah, claro, es que sí, pues que la Caro, no sé, pues Leo, por eso, pues como Alfred is Cancer. Ah, que claro, por eso. Me carga eso, me carga porque como que te determinan, como que te conocen antes ni siquiera de decir cualquier palabra, ya te conocen todo. Me carga eso, ya. Y si yo lo estudiara, sería eso mismo. Entonces, por eso no lo estudio, porque me cargaría yo mismo, me cargaría a mí mismo en esa situación. Pero lo poco que entiendo es que, claro, las casas del zodiaco son 12, ¿cierto? Igual como esta. Entonces hay una casa, la casa uno tiene que ver con la personalidad, el cuerpo físico. La casa 2 tiene que ver con las posesiones, el dinero. La casa 4 tiene que ver con la infancia, el hogar. La casa, no sé, la casa 7 con la sexualidad, la transmutación. Todas tienen de alguna forma aspectos de la vida cotidiana, del día a día, así como los chakras. Dimensión emocional afectiva, dimensión mental racional, dimensión sexual creativa. Es una estructura, pero lo que va a variar dependiendo del lugar en el que tú naciste, de la hora en la que tú naciste, etcétera, le va a dar un matiz. Va a decir, mira, no sé, la casa 5 que aquí tiene que ver con con los hijos, los noviazgos, etcétera, está el sol, es que ese es un signo de fuego. Entonces, ese signo de fuego, yo estoy inventando porque como le digo, no sé, va a hacer que tú todas las relaciones con tu hijo las vivas como con más energía, bla, bla, bla. La casa de la sexualidad, que tiene que ver con la casa, no sé, esta casa de acá, hay un signo tierra. Eso quiere decir que puede que exista una tendencia en la cual tu sexualidad la necesites estar como concretando, porque es un signo tierra, bla, 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 ¿ya? Y esto le va a ir dando matices y manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar y a enfrentar con estas casas del zodiaco, ¿ya? Lo mismo con los chakras, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque no las quiero enredar, ¿ya? Pero eso es como nosotros, en el fondo, los chakras los vamos a entender así, como las casas del zodiaco, que algo objetivo, general, algo estructural, ¿ya? Que esto que está acá, estas cositas acá. Y las notas musicales, nosotros las vamos a ir entendiendo como los distintos aspectos energéticos que pueden estar ahí operando y dándole una subjetividad y una tendencia y una manera particular en la cual nosotros vivimos ese chakra. ¿Ya? Que es un poquito los ejemplos que veíamos antes, esto de vivir las emociones, la dimensión emocional afectiva, desde un punto más de vista más mental, o más desde el fluir, o más concreto. Por ejemplo, hay personas que necesitan demostraciones concretas, empíricas, de que las quieren, o que les den un regalito, y lo interesante es que así como uno lo espera, también uno lo expresa, ¿ya? Yo he conocido personas que, pucha, no, pero es que compremos algo porque hay que llevar algo como para cuando uno va, como... Y ahí yo me pongo, claro, pues esta persona internamente, su dimensión emocional afectiva, la vive al parecer de una forma muy concreta, porque necesita como poder demostrarlo a través de un regalito. Claro, mira, aquí está como, ahí está mi afecto en el fondo, ¿ya? Entonces son distintas maneras. No hay una mejor que otra, sino que son distintas, ¿ya? La Caro, dale nomás, quiere decir algo. Sí, lo que pasa es que en algún momento explicaste la asociación entre las dimensiones y el oráculo y me perdí, no entendí. Como que esa frase como que te escuché pero no la logré y se me fue, entonces no entendí la conexión, perdón. Sí, mejor que no la haya entendido, porque no hemos pasado nada de eso. Ah, ya, es que la mencionaste y no caché. No. No, y es muy probable. Ayer me pasó lo mismo y me decía uno de los participantes, David, eh, eso que hablaste del oráculo, no caché nada. Le decía, evidentemente, si no hemos visto nada, Ah, todavía no hemos visto nada. Aquí estamos ya, viendo solamente, como le decía al inicio, estamos haciendo el radial, ¿ya? Esta es ya, la ok. base, los chakras. Con que vayamos entendiendo los chakras, esta perspectiva, estas dimensiones, me parece Ujú, espectacular, ¿ya? Eso es lo ya, suficiente, lo necesario, entender los chakras como esto, porque después vamos a ir viendo las notas. ¿Ya? Y se complejiza, pero de una manera muy hermosa.
porque aquí después tenemos que ver la nota, qué es lo que representa la nota, qué es lo Ujú. que representa esta alteración, qué es lo que representa la afinación, ¿ya? Porque esto es distinto a esa, a esta, que tiene otra afinación, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo al libro le puse los chakras una propuesta funcional de análisis? Porque vamos viendo todo eso, po. La idea es que nosotros vayamos entendiendo los chakras como una dimensión, un aspecto de la vida de la persona. Y esa dimensión, ese aspecto de la vida de la persona la vive, la experimenta de alguna forma. Vamos analizando, pero de una manera funcional, porque no es analizar por analizar, así como filosóficamente, yéndonos en la volada, como no. Yo le puse los chakras desde la psicología y una propuesta funcional de análisis, es porque el análisis tiene que ser funcional, po. Tiene que ser demostrable, porque desde ahí surge también, po. Si a mí esto se me fue ocurriendo en las conversaciones, en el día a día, en la práctica. No se me ocurrió solamente leyendo libros y teoría, se me ocurrió y fui viendo estas asociaciones en la práctica clínica. Entonces, por eso yo siento que me agrada eso que decía, ahí me llega como a nivel del chakra 3 egoicamente. Me gusta eso que decía Lani al inicio, que, que se entiende, pues, como que sienten que soy buen profe. Yo siento que soy buen profe porque todo lo que explico no lo explico desde la teoría, sino que lo que explico es porque lo he vivido, lo he experimentado, pues y desde ahí surgió la teoría. Entonces no vino la teoría primero y después como la práctica, sino que Ok. voy viendo la teoría en conjunto a la práctica y por eso son ejemplos que son súper como Ujú. claro, pues evidente, no sé, no son tan rebuscados, creo yo. Capaz que después ustedes me digan, pucha, el David, mansas vueltas que se dio. Pero Gracias. eso. Así que tranquila, si es que no entendiste nada del oráculo, es porque ni siquiera hemos tomado las cartas y nada. Primero tenemos que ver las notas, o sea, los chakras, entenderlo como esta primera parte, como los chakras, como dimensiones. Y lo que yo necesito dejarles como tarea es que ustedes estudien esta tablita. Ya yo les voy a mandar una imagen ahí al WhatsApp, la pueden imprimir, se la pueden ahí dejar de fondo de pantalla, no sé, pero que vayamos viendo esto así como tal cual, como dimensión y así como quizás lo primero, dimensión, el chakra 6 dimensión mental racional. El chakra uno una dimensión asociada a, al contacto con la realidad física, con el cuerpo, todo lo material, ¿ya? El chakra 2 una dimensión asociada yo siempre, esto es un tip también que yo les dejo, porque en la terapia, si yo les digo, por ejemplo, mira, claro, es que el chakra 2 a ver a quién está, el chakra 2 tiene que ver, Caro, con la sexualidad, con la creatividad, con el dinamismo, con el autocuidado, ¿ya? En nuestra sociedad, el tema sexual igual todavía es tabú, po, ¿ya? Sobre todo, no sé, pues si vamos en una primera sesión, Freddy, ¿cómo anda tu sexualidad? Inmediatamente como que hay una resistencia. Con el Freddy nos conocemos, entonces quizás podríamos hablar más abiertamente, pero con un paciente que llega recién que no nos conocemos, oye, hablemos, pues, mira, aquí me salió una hipofunción, un bloqueo en el chakra 2 que tiene que ver con la sexualidad. Ay, inmediatamente una como, chuta, son temas que igual son más tabú, más esquivos. ¿Cómo lo abordo yo? Es de una forma así más como, yo no digo al tiro, mira, este chakra tiene que ver con la sexualidad, no, digo, mira, el chakra 2 tiene que ver con el dinamismo, con la creatividad, con el autocuidado, con la sexualidad, con el placer. Y ya que salió con una hipofunción o con una hiperfunción, ¿cómo te estás relacionando tú con estas áreas de tu vida? Listo, ahí como que pasó más colado. ¿Cachai? Porque ya hablé primero del dinamismo, del autocuidado, de la creatividad, de la sexualidad, y ahí como que pasó más sutil. ¿Ya? Entonces, cuando yo abordo esa dimensión, no digo, bueno, hablemos de tu sexualidad, porque no, po, no, es más chocante. Pero cuando hablamos, mira, del bienestar, del autocuidado, del placer de la sexualidad, es como que fluye más, po, fluye más, ¿ya? Entonces, Ah, y en esos casos, por ejemplo, hay que casos súper que ya tenía un tema de abuso o algo similar, es como más difícil todavía para abordarlo cuando aún más flora, po. difícil, aún más difícil. Si es que quizás
en sesiones posteriores, cuando ya se establece un vínculo terapéutico, ahí la persona quizás muchas veces, y si es que ya lo ha tenido trabajado también, se puede abordar eso. Pero muchas veces a mí me gusta mucho un enfoque que es el que yo trabajo igual arte, que es de psicoterapia breve centrada en solución, que ahí el profesor dice, da lo mismo que la persona te hable de la experiencia traumática, da lo mismo. Porque lo importante, él me decía, de hecho, yo estaba en terapias atendiendo a personas meses, porque la terapia breve por lo general, ojalá sean como una 12 como unos 3 meses, ya, por eso es breve, porque no es como el psicoanálisis que de repente está ahí años. Lo ideal es que sean como en unos 3 meses, donde ya se pueda ir cerrando, o sea, teniendo el proceso terapéutico. Él me decía, yo he estado con pacientes donde nunca he sabido qué es lo que cuál es la experiencia traumática que vivió. Porque desde este enfoque no se necesita saber. Nosotros necesitamos saber la estrategia que la persona ha utilizado para poder enfrentar la situación, ¿ya? ¿Qué ha sido lo mejor para la persona? Nosotros le proponemos cierta otra estrategia, pero no es necesario abordar la temática, el trauma en sí, ¿ya? Como si en algún otro enfoque, no sé, pues psicoanálisis o en otro, donde se va abordando, pero tampoco es como, yo siento que es más como más caricaturesco esto de que uno tiene que ir a abrir y hablar nuevamente del trauma, porque no, pues eso es retraumatizar, pues. Uno, Eso te ¿cierto? Uno hace no. como, claro, retraumatizar, es como cuando vaya a un juicio y te preguntan una y Tal otra vez cual. qué te pasó y cómo te pasó y por qué te pasó y vuelta y al final vais cerrando y vuelve a abrir, vais cerrando y vuelve a abrir. Tal cual, Bien. tal cual. Yo he estado con personas donde como que de alguna manera te hacen como ver la situación como no directamente y se entiende también por el contexto, en las conversaciones, ¿cierto? Pero no es necesario ir a abrir así como del todo la temática, porque lo que nosotros vamos a abordar, como si, ahí yo siempre les voy a seguir repitiendo, no es el tema en sí, sino cómo nos relacionamos con ese fenómeno traumático. Eso es lo importante. Si finalmente eso es lo que en la actualidad lo que nos genera el conflicto, es que no nos podemos estar relacionando de una manera armónica con ese fenómeno que nos ocurrió. Entonces la estrategia es ir viendo, analizando la forma en cómo yo me relaciono con eso, ¿ya? Entonces, tarea es que podamos poner ahí atención, estudiarnos los chakras desde esta manera. Está en el librito también esta tabla. Si tienen tiempo, si quieren, lo pueden leer, ¿ya? Pero también eso yo les recomiendo si quieren que después cuando terminen, si quieren el curso y todo, ahí tomen los libros y ahí la teoría les va a ir dando también como harto sentido, porque aquí vamos viéndolo todo de esta manera que a mí me gusta que es más práctica, que es más desde lo clínico, desde como la teoría viva, por decirlo así, ¿ya? Entonces, necesito que de alguna manera ustedes se vayan aprendiendo esto, porque después tenemos que ir aprendiendo otros conceptos. ¿Ya? Entonces, si es que es como los ramos en la universidad, este es como, si no nos aprendemos bien estos conceptos, después nos va a costar aprendernos los que siguen, que van a ser las notas musicales. Si no nos aprendemos bien los chakras, después vamos a ver las notas, después tenemos que ver las alteraciones, que implica que una energía esté exacerbada, que esté más bajo. Después tenemos que ver Hay varias cosas que hay que ver, ¿ya? No los quiero asustar, ¿ya? Pero esto es lo primero, ¿ya? Entonces, como nos quedan unos minutitos, preguntarles cómo vamos hasta aquí, cómo se sienten con esto, que hay información igual nueva, ¿ya? Y que de repente tiren algunas ideas, ¿ya? Que se les pueda venir para ver en cuál de estas dimensiones se podría encasillar. Las que sea, las que se les venga, ¿ya? Por ejemplo, David, si hubiese que trabajar tal temática, ¿a qué chakra se podría asociar, por ejemplo? ¿Ya? No sé, ahí como quien desee tirar alguna idea. Yo, mm, Dale nomás. por ejemplo, el duelo, Ujú. porque llega gente que ha perdido un ser querido, sobre todo cuando han sido enfermedades largas, es un proceso súper desgastante.
no sabría decirlo inmediatamente. Ya. Pues, o sea, me tinca el tiro yo que la cosa espiritual, ¿no? Porque te cuestiona un poco el espíritu, te pone en tensión, la muerte de un ser querido te pone en tensión eso. Pero no Ujú. sé, estoy como, bueno, eso lo traje. Ajá. Ya. ¿Qué opinión, qué le dirían los demás? Ahí para que estamos jugando, ya, así que siéntanse con la libertad de decir lo que quieran, porque realmente esta es la primera vez que están viendo estos conceptos y la idea es que nos equivoquemos, porque al equivocarnos vamos perdiendo el temor a equivocarnos y vamos aprendiendo también, pues. Si al final en la vida nos vamos a equivocar, pues. Ya, entonces, ¿en cuál dimensión sienten ustedes que podría estar asociado el duelo, por ejemplo? Mira, justo hoy día estuve hablando de esto con una amiga muy querida que perdió a su papá y hablamos de esto. Entonces, estaba pensando en mí, en los momentos de duelo que yo he vivido y en verdad, o sea, cuando se muere alguien tan un referente tan relevante como el padre, la madre, yo creo que se te mueven todos. Esa es mi, a lo mejor soy muy dramática, pero, o sea, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, mi abuela era como mi mamá y cuando mi abuela se murió, para mí fue muy terrible. Y yo si lo reviso, fue como que se me movió el contacto con la realidad material. O sea, yo tenía una seguridad porque ella era además, yo todavía vivía con ella, entonces ella es como que me daba sustento, ya, se me movió esa dimensión. O sea, obviamente se me movió la dimensión afectiva emocional porque ella era un referente emotivo para mí, un referente de seguridad, eh, y también creo esto que te digo, dimensión espiritual en términos de conflictuar la fe, qué sentido tiene la vida, no sé, porque yo era bastante más joven cuando me pasó esto. Mm. Entonces creo que puede estar tocando varias dimensiones al mismo tiempo el duelo. Eso. Claro. El Freddy quería decir algo, parece. Sí, es que yo también iba a abordar el tema del chakra 4, la dimensión emocional afectiva, que evidentemente hay un proceso que, que toca mucho lo emocional, desde una muerte. Y también la dimensión también desde las creencias también, como la mente racional, que también se ve trastocada por algo que es un suceso que desde una creencia como cultural, como nosotros también, desde esta ideología, la muerte es algo súper complejo y sufrible. Entonces también toca ese ámbito también, me imagino, de un chakra desde mi creencia, que es la muerte para mí, y cómo yo la vivo, cómo vivo ese luto también. Y también la dimensión espiritual. Y sí, también lo mismo, como que me imagino que toca varios aspectos, pero me cuesta como también definir algo como en específico, porque siento que todo está como ligado. Eso. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy, gracias, Ani. Y me encanta, me gusta, porque realmente no hay una respuesta específica, porque va a depender de cada persona, así como bien ustedes lo están diciendo. Y me gusta que salgan este tipo de complejidades, porque ahí nos vamos dando cuenta de que no es tan fácil, ya, vamos a trabajar el duelo con el cuenco en la nota fa, porque se tiene que ver con el chakra. No es tan lineal, po. Es más complejo. Porque como bien ustedes dicen, quizá a una persona le toca, evidentemente, todo se desregula, ya, porque no solo desde este sistema, sino desde los chakras en donde los leamos se entiende como un canal energético, donde si uno se ve afectado, todo se trastoca, ¿ya? Es como la carretera, pues hay un accidente, una pista se corta, todo se afecta, todo se ve afectado. Entonces aquí es lo mismo. Lo interesante, antes de darle ahí la palabra a la Soledad y a la Caro, es que claro, hay personas que, por ejemplo, esa pérdida quizás se va a vivir muy desde un punto de vista más desestructurante, porque quizás eso le afecta más a nivel del chakra uno, las raíces, como decía la Ani. Otra persona, evidentemente, también se va a ver afectado a nivel emocional, porque ahí hay un afecto, ¿cierto? Va a estar en juego también las creencias. El tema es que ahí en la conversación nosotros vamos a poder ir identificando cuál es, en cuál mayor o menor medida se ven afectadas las dimensiones. Pero para poder analizar eso y para poder conversarlo, tenemos que de alguna manera tener como cierta noción de que hay dimensiones, de que mira, hay otras personas que de repente le afecta mucho más a nivel algo más egoico.
yo debería haber hecho más, no sé, o yo por ejemplo tenía una tía, o sea, no era tía mía, era tía de mi señora, que cuidaba a su mamá. Y cuando falleció la señora, la abuelita de mi señora, cuando falleció, que era la mamá de esta tía, ya estoy enredándolo ya, pero falleció la señora, ella, como la cuidaba, se sintió ella muy responsable. Entonces ahí esa responsabilidad seguramente, claro, algo a nivel emocional afectivo, pero sobre todo algo a nivel del chakra 3 que ella se sentía muy responsable. ¿Ya? Entonces es una situación que en verdad afecta, pero va a ir afectando de distintas maneras, subjetiva y personalmente. La Soledad quería decir algo, y la Caro, que bajó la manita, y la La Vero Caro después. bajó la manito. Sí. Ya. Hoy, súper buena pregunta la de la Ani, porque es un tema, a mí también me toca verlo. Yo el otro día en un baño de bosque, una chica joven que vive con los padres, bueno, ella tiene 30 y algo creo, ¿no? Pero muy joven, y se preocupaba, me decía, Hay algo que yo pueda empezar a leer acerca del duelo porque me quiero morir si mis padres se mueren. O sea, ya se Mm. estaba adelantando al duelo. Imagínate ahí, o sea, todavía no vive el duelo, ya se está adelantando, y los papás son jóvenes, tienen 60 años, decía, pero entonces, claro, ahí otro tema, yo decía, más bien el apego, ¿no? Es decir, y me hace y es como tú bien dices, todo esto cruza todas las dimensiones, porque cada realidad es tan distinta desde cómo se vive, cómo la vive cada una y cómo la también cómo la siente, cómo la tiene estructurada también desde el punto de vista de creencias familiares. Yo siento que ella iba a perder toda su estabilidad, ponte Mm. tú basal, si los papás, la mamá no estaba, ¿te fijas? Entonces como, chuta, la chakra uno. Entonces es bien, es muy bonito lo que, esto me encantó, de verdad. Me encantó porque considero que ayuda mucho o puede ayudar mucho en un momento también en el cómo recibir uno, cómo analizarlo uno y cómo poder mostrárselo a las personas también, ¿no es verdad? Es decir, porque cada ser humano es una historia tan distinta, entonces... A mí me pasó eso, y una chica que todavía, yo creo que su mamá está lejos de que muera, pero ya estaba preocupada por su duelo. Entonces, eso, eso quería comentar también como... Gracias, Sole. Sí, pues ahí se van viendo y me gusta que aparezcan estas complejidades, porque lo mismo que yo les digo, la terapia no es llegar y tocar un cuenco, o no es tan lineal, pues. Sí, eso es como lo primero que hay que empezar a desmitificar y por eso un chakra no puede ser una nota dos. Do, re, mi, fa, sol, así. Nunca me hizo sentido, pues. Si en verdad es más complejo, pues como... Pero bueno, ahí vamos a ir hablando. No sé si la Caro quiere decir algo o la Vero quería. Es que era como relacionado con lo que explicaste de las dimensiones, que ahí me quedó más claro. Y además que Ujú. en el luto, lo que se me vino primero a la mente es como de quién era el luto, de que lo está sufriendo, cuán cercano era a ti, y si es un ser humano o un animalito. Por ejemplo, Claro. mi mamá hace poquito pasó el luto de su perrita, 16 años con ella, era como su hija. Entonces estuvo bien mal y le regalé otro perrito ahora, muy similar a la que tenía y me dijo, y voy a vivir lo suficiente para que ella esté, porque calculó la misma cantidad de rango de edad que tiene, mi mamá hoy día Mm. tiene 78. Entonces él dice, bueno, mamá, que esté contigo lo que esté y si no queda conmigo. Y si tú no estás, me dice, bueno, está mi hermano. Entonces, como tratando de glosar y bajarle el susto, pero eso, que en el fondo te mueve todos los pisos, pues, o sea, en el fondo la Claro. seguridad, la estabilidad que te puede dar, cómo tú te proyectas hacia futuro. Claramente uno dice siempre el del corazón porque es el primero que te pega por la emoción que te da, pero de ahí van las otras estructuras de cómo tú vives la vida. Y mi papá tiene el dicho de que no le tengo miedo, no tengo miedo a la muerte, me dice. Entonces Mm. tampoco le tengas miedo a la vida, le ve. Y ahí cuando de repente ya ahí conversamos así más existencialmente. Claro. Pero es eso, como desde qué punto te paras y cómo, qué es lo que es tu estructura. Pero lo vi ahí conversado entre medio. Eso era. Genial. Gracias, Caro. Gracias, Caro. La Vero quiere compartirnos algo también. Bueno, con respecto a mucho de lo que se dijo, lo que dijo la Sole, lo que dijo la Ani, lo que dijo la Caro, que, o Freddy,
también depende mucho de, bueno, de esta como conversación inicial con las personas, con la persona, y en qué proceso está, porque también a veces es muy distinto un duelo reciente y el tipo de muerte. eh, Claro. aunque, por ejemplo, las muertes por enfermedades generalmente son como muy alargadas y tenemos tiempo como para decir varias cosas, pero las muertes que son repentinas, espontáneas, son más difíciles de llevar de poder, en el fondo, tomar. Entonces, claro, ahí van distintas dimensiones, por ejemplo, de las creencias, sobre todo porque, por ejemplo, si tenemos arraigado una creencia de que existe vida después de la vida, y si existe, si no tenemos una creencia de que hay un desapego físico, pero hay un apego, sí, un apego espiritual, que la persona se mantiene contigo, está contigo en toda instancia. Claro, y por eso depende de lo inicial que esté el duelo, a lo que ya la persona ya lo tiene como, entre paréntesis, como asumido con las ciertas creencias. Entonces, por eso también va a depender mucho de eso, de esa conversación inicial que tengamos con la persona. Porque si la persona está en un duelo así como reciente, como con poca racionalidad en el fondo, como perdida en la vida, es como difícil, yo creo, ahí lograr a veces llegar a algo como tan espiritual, sabiendo que hay un desapego físico que todavía no se logra entender, en el fondo. A eso me refiero. Yo creo que es súper, súper importante esa como conversación inicial para ver en qué estado está la persona o en qué estado están las personas. Porque todas viven Súper. el duelo de forma distinta, como decía están en etapas distintas. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Tal cual. Gracias, Vero. Sí, súper atingente. Yo siento que sobre todo el tema del duelo o cualquier temática como yo, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de este muchacho que yo les decía al inicio, donde él fue tomándose conciencia. Las primeras dos sesiones, yo me acuerdo que traté de transmitirle que lo que le estaba ocurriendo al respecto a su pareja no era porque así nomás, po. No era porque él era una pésima persona, ni que era el más celoso y el violento del mundo. Él en paralelo estaba terminando la universidad en el cual se estaba en los últimos ramos. Se sentía muy desafiado porque llevaba como 2 años donde había tenido como, se había atrasado en algunos ramos. Sus compañeros ya estaban saliendo de la universidad, se estaban comprando autos, cuestiones, y él no, po. Entonces eso le generó un gran desafío de que tengo que salir, porque sí, 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 tengo que salir ya. Punto uno, la mamá le habían detectado cáncer y estaba en todo el tratamiento ya como de abordar eso. La pareja le había comentado una situación bien compleja, entonces al final él estaba respondiendo a una situación, pero no estaba observando el contexto. Esto que dice un poco Lavero como, ¿dónde nos pilla la situación? Porque en ese momento es muy difícil poner mente a algo. Si es que se me está quemando la casa, yo no voy a estar pensando ya, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy? Nada, te vais corriendo, acción, acción, actuar. O, y ese actuar no necesariamente va a ser benevolente, compasivo, con las mejores palabras, va a ser un actuar irracional, po, de supervivencia. Entonces lo que yo pensaba y sentía en este muchacho, porque obviamente cada caso es distinto, yo le decía, mira, que tratara de tomar conciencia primero de que todo, de que estaba en una situación en su vida donde se estaba sintiendo exigido y demandado en muchas áreas de su vida. Y que eso no lo podíamos sacar del contexto. En el fondo, como analizar la situación fuera del contexto en el que lo estaba viviendo. Aquí es lo mismo, como decía la Vera, como decían ustedes, el duelo no se puede entender sin el contexto, nada se puede entender sin contexto. Imagina a alguien nos ve hablando acá, ¿y qué están hablando estos locos? Sin saber que estamos hablando de los chakras y todo eso. Tenemos que tener un contexto, ¿ya? Entonces, eh, esa es la lógica en la que nosotros vamos a ir trabajando este segundo mes. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este segundo mes, la importancia va mucho más en la conversación, en el análisis.
en ir como proponiendo a la persona que vaya siendo más consciente. Oye, ¿cómo vives tú esta dimensión desde tal aspecto, desde lo emocional, desde lo mental? ¿Cuáles son las creencias que tú tienes respecto a esto que te está pasando? ¿Te afecta quizás desde un punto de vista más bien egoico o desde un punto de vista muy estructural, basal? ¿Ya? Entonces eso es lo que a mí me gusta, que es como ese análisis, pero funcional, po, en el funcional en el día a día, ¿ya? Pero, díganos más. Sí, es con respecto a esto mismo, porque aparte que como la Ani profundizó acerca de la pregunta sobre el duelo no es solamente la muerte, po, o sea, tiene relación también con un divorcio, con un término de trabajo, con un término de una relación, ya sea de amistades o otra cosa. Entonces, son distintas, la palabra es la misma, pero son distintos conceptos o contextos en el fondo. Entonces, eso también es como importante, cómo llevar uno u otro. Claro, así es. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a ir analizando los chakras, ¿ya? Estudien esta forma y lo último es esto, que traten de comprarse un pendulito, ¿ya? Si es que ya tienen, genial. Yo no les voy a enseñar a hacer terapia de radiestesia porque yo no sé eso. Lo vamos a utilizar solamente para hacer los diagnósticos energéticos con el péndulo de los chakras, ¿ya? Y lo que me gusta mucho a mí, y aquí para terminar, es que después nosotros podemos hacer el diagnóstico energético, como yo me pasaba ya este el hippie con el péndulo, como pasando la cuestión, pero después nosotros podemos hacer diagnóstico energético solamente poniendo atención al motivo de consulta y conversando, ¿ya? Porque, por ejemplo, la Sole me dice, pucha, David, necesito una sesión de cuenco porque, no sé, me he sentido muy insegura de, no sé, de qué va a ser de mi futuro. ¿Ya? Esa inseguridad, uno podría pensar ya, ¿será que tiene que ver con una inseguridad basal estructural? Que eso quizás tiene que ver con el chakra uno. Pero de aquí al futuro, ¿en qué sentido será? Todo esto yo lo voy pensando y voy preguntando después en base a mi reflexión. Tere, o sea, Sole, ¿y en qué sentido como el futuro? No, es que mira, están todos ahora, todos los terapeutas están poniendo a hacer baños de bosque, entonces no sé qué cosa, ya. Ah, y entonces hay una preocupación quizás más como de la, no sé, y ahí uno va profundizando, entonces uno puede ver, claro, eso quizás tiene que ver a nivel del chakra uno y a nivel del chakra 3, por ejemplo. Y no necesito, si es que yo no tengo el péndulo, y es muy probable que si yo después voy y evalúo a la Sole con el péndulo, algo hay a nivel del chakra uno, algo haga a nivel del chakra 3. Si es que alguien me dice, David, necesito una sesión de cuenco porque discutí con mi pareja y ando súper mal. Así peleamos y estamos mal, así no sé qué hacer, ya. Si yo escucho eso, motivo de consulta, porque David, necesito una sesión de cuenco, peleé con mi pareja, me siento pésimo, así como emocionalmente, ya. No tengo que ser un gurú para intuir de que algo a nivel del chakra 4 va a estar afectado, si es la dimensión emocional de la persona. Es muy probable que también, como hubo una discusión, a nivel del chakra 5 también algo se vea afectado, ¿cierto? Y no sé qué hacer. Capaz que a nivel de la idea algo pueda estar pasando. Entonces yo, sin ser un gurú, puedo intuir que algo a nivel del chakra 4, por cuanto a dimensión emocional, chakra 5, en cuanto a la comunicación, y chakra 6, porque no sabe qué hacer, solo con el relato, yo puedo especular y preguntarle a la persona y indagar y después puedo tomar mi péndulo y corroborar eso. Yo eso lo hago y por lo general aparecen esos chakras. Y a veces, ayer me decían, pero David, si ya lo sabéis, ¿para qué corroboráis? Es que muchas veces, por ejemplo, en esto mismo, ya, chakra 4 discutimos, emocionalmente me siento mal, yo pienso que a nivel de chakra 4 y 5 puede estar afectado, pero de repente también aparece el chakra 2 por ejemplo, o el chakra uno en el péndulo, no en la conversación. Entonces yo puedo indagar, mira, hicimos el diagnóstico energético con el péndulo y claro, evidente, tal cual tú me decías, sale ahí una hipofunción en el chakra 4 en el chakra 5 que eso tiene que ver quizás con la conversación, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que también a nivel del chakra uno o no sé, del chakra 2 me salió también hay una alteración. Y eso tiene que ver con el dinamismo, con el autocuidado, con la sexualidad, o el chakra uno. Esto tiene que ver con la estabilidad basal, con todo más lo material.
¿Te hace sentido a ti algo o qué sientes tú que te puede hacer sentido en relación a esa dimensión? Y la persona te puede decir, ¿sabéis qué, David? En verdad no me hace mucho sentido. Lo otro sí, lo emocional, pero en verdad a nivel del chakra no tengo nada. Listo, nada. Pero de repente sí te dicen, ¿sabéis qué, David? Ahora que tú le decís, claro, es que con mi pareja los dos nos estamos comprando un departamento y lo estamos pagando entre los dos. Entonces también ahí estamos complicados porque no sabemos, no sé qué hacer. Chakra uno. Y eso antes no había salido en la conversación. Pero ya que salió en el chakra uno y nosotros abordamos y preguntamos por esa dimensión, al parecer sí era relevante también y lo podemos traer a la conversación a la terapia, ¿ya? Entonces, igual como les dije ayer, estudien, ojalá los chakras, dimensión emocional afectiva, dimensión mental racional, dimensión espiritual, bla, bla, bla. Y como tarea número dos, ¿ya? Ténganme paciencia, ténganme amor este mes porque les voy a decir hartas tareas. Traten de ir preguntándole a sus parejas, a sus amigas, amigos. Ahí yo sé la Tere que tiene harto ahí personas a las cuales le puede preguntar y están esperando. ¿Cómo te has sentido, amiga? ¿Cómo te has sentido, amigo, como este último tiempo? ¿Bien? ¿O algún tema que te está dando vuelta esta última semana? Pucha, sí, mira, em, estoy preocupada por mi hija, por mi hijo. Hace rato que no hablamos mucho, lo noto extraño. Ya, conversación. Hace tiempo que no hablamos. Ah, ya, eso puede tener que ver con el chakra 5. Estoy preocupada, estoy preocupado. ¿Y en qué sentido te preocupa? No, me preocupa porque está como con problemas en la universidad. Ah, ya, entonces ahí ir viendo dónde esas preocupaciones, ir como llevándola como a la lógica de los chakras, como dimensiones, como ámbitos de la vida, ¿ya? Para que lo vayamos entrenando. Y eso nada más les voy a pedir, ¿ya? Así que voy a abrir la plataforma también de las clases que vienen la próxima semana. Si quieren lo pueden ir observando. Y vamos con Tuti, que se vienen hartas cosas lindas. ¿Ya? Eso pues. Les voy a sacar una fotito porque ayer se me olvidó sacar y hoy día no se me va a olvidar. ¿Ya? Así que les voy a sacar una fotito. No sé si están ahí las que están con la pantallita apagada para que aparezcan en esta bella foto. Eso, muestren. Ahí es el chakra 3 mostrándonos. De ahí va la fotito. Uno, dos, tres. Y ahí está. Ya, pues muchas gracias. Descansen, estudien y cualquier pregunta, ahí por el WhatsApp. ¿Ya?